filmación de la última clase, etcétera, etcétera. Grabando. Bueno, nada, yo voy a volver a mi presentación. Sil, yo sé que vos tenés otras actividades, así que cuando quieras. No te escuchamos, tenés el micrófono desactivado. Que voy a estar conectada escuchándolos mientras voy haciendo alguna otra actividad de método. Vale. La diversión nunca termina en la cátedra de metodología. Bueno, gente, vamos a la clase. Nadie llore, por favor, que veo ahí que alguien se está emocionando en el chat. Aguanten, aguanten. No, yo quiero llorarme todo. No haber salido bien en el parcial, pensé que me había ido súper mal. Lo hice a 1000 por hora y fue como todo mucho. Bueno. Gracias y más gracias. De hecho, Fiorella, yo vi tu mail donde vos me planteabas tu situación. Sí. Efectivamente, en el mismo acto cotejé la nota y estaba bien. Por eso no respondí. Profesora, ya que está ahí antes que se nos vaya, ¿puedo promocionar la materia con esa nota? Tiene el micrófono apagado, profe. Sí, perdón, que es la mínima nota que pueden tener es 6. Yo no tengo en ese listado porque esta semana hubo cantidad de problemas entre Guaraní. No sabe lo que fue ayer experimental. Superaron el parcial. Claro. Fue una semana muy complicada de los temas de la universidad. Entonces yo no pude ver tu primera nota. O sea, pero bueno, si tenés un 8 y un 6, podés promocionar si el práctico tenés 7 o más. Perfecto. ¿Sí? ¿Quedó claro? Y la promoción, como yo les puse en el mail de anoche, dura 6 meses. La pueden acreditar porque algunos deben rendir técnicas y demás. Por reglamento, dura 6 meses. No, yo no tengo nada para acreditar. Bueno, ya paciencia que cuando terminemos el cursado yo les voy a dar indicaciones, también como les dije anoche, de cómo hacer el procedimiento para acreditar la promoción, que va a ser un acta diferente. Otra consulta, que en esto tengo una duda. ¿Quién es el esposo de la profesora Pilati? No. ¿No? No, Ángel es una muy gran amiga de Silvina y mía, así que la queremos un montón, la hemos visto crecer desde pequeña. El esposo de Angelina Pilati, que también es un amigo, es casi como un hermano para mí, literalmente, es el doctor Ricardo Pautas. ¿Está? Es el profe titular de una de las neuro. Sí, yo lo conozco, es porque... De hecho, en alguna clase ha quedado grabado que yo he dicho, cuando hemos hablado porque hemos hablado un montón de veces de ejemplos de investigaciones de Ángel, que ellos son una pareja que han llevado el tema de la sociedad más allá de lo que uno imagina generalmente, porque no solamente son compañeros de vida, sino que son compañeros de trabajo. O sea, las líneas de investigación de cada uno de los dos se intersectan. Ricardo trabaja sobre consumo de alcohol como de los animales, Ángel trabaja sobre consumo de alcohol en población humana, y cada uno es consultor, asesor del otro en sus líneas de investigación, ¿sí? O sea que... y de hecho muchas veces Angelina, que tiene cierta resistencia a aparecer en público para hablar de sus investigaciones, lo manda a Ricardo a hablar de las investigaciones, cosa que discutimos mucho. Yo soy ayudante de cátedra de biología y nos piden un trabajo de investigación a los ayudantes de cátedra. Y yo quería hacer una investigación sobre el alcohol en lo que es el proceso fetal, ¿no es cierto? Y a la profesora de biología, que es Maja, le decimos, le encantó y me dijo, bueno, después de ahí te metes con el profesor Molina, la profe de Pilates y su marido. Y yo me quedé pensando, ¿quién es el marido? Sí sé porque hablé con la profe de Pilates, pero me quedé pensando, ¿quién es el marido? Digo yo, ¿es Juan? No, es Ricardo. Me quedé pensando. Es Ricardo. Sí, gracias, Fiorella, por hacerme reír un ratito esta mañana. Hay una consulta en el chat de Nati Aguirre que dice, ¿cuándo es la revisión del segundo parcial? Tenés el micrófono cerrado. También les puse en el mail anoche, Nati, que ya informaría sobre eso, ¿sí? Hoy toca revisar horario de
consulta de libres, ¿sí? Así que hoy yo no puedo hacerlo, pero sí intentaré mañana publicar para que la semana que viene puedan en algún horario revisar los parciales aquellos que quieran revisar. Pero paciencia, porque eso recién lo podré comunicar mañana para empezar a implementar la semana que viene. ¿Sí? ¿Quedó respondido? Ok, dice. O me lo decía antes, pero igual, es lo mismo, en el mismo sentido. Bueno, listo. Paso de nuevo a compartir pantalla. Deme un segundo, presentar ahora. Pantalla con métodos. ¿Se ve la presentación, Dani o Sil? Sí, se ve. Bueno, no se ve completa, pero ahí está. Sí. Listo, Sí. genial. Bueno, gente, última clase, entonces ya estamos grabando, respondimos un par de cosas, nos reímos un ratito. La última unidad de nuestro programa está dedicada a la comunicación, en sentido genérico, la comunicación de la ciencia y algunos formatos particulares de comunicación de la ciencia, principalmente el paper, pero no es lo único que contiene la unidad, ¿sí? Así que hacemos un pequeño repaso para que ustedes se vayan ordenando, ¿sí? Entonces, la unidad 11 se llama el informe de investigación y tiene los siguientes elementos que ustedes deberían tratar de ir revisando, aprendiendo, chequeando, ¿sí? No porque vayan a ser evaluados, sino porque los tienen que poner en práctica en principio, en el corto plazo, en la versión final de su proyecto de investigación. Y después de aquí hasta que literalmente despichen, porque la comunicación científica en cualquiera de sus aspectos es algo inherente a nuestra profesión, a la psicología. Obviamente es más una actividad primaria para quien se dedica a la psicología como investigador o investigadora, pero incluso para el psicólogo o la psicóloga profesional hay una serie de instancias donde va a tener que comunicarse de alguna manera, ya sea por escrito, generando un informe, o incluso oralmente dentro de las múltiples estrategias de comunicación de la ciencia que yo voy a mencionar en algún momento rápidamente, ¿sí? Entonces, esta unidad comprende elementos como la escritura científica, recursos para un uso no sexista del lenguaje en investigación, la estructura del informe en secciones de la APA, el título, el resumen, la introducción, el método, participantes, aparatos y procedimientos, resultados, discusión, referencias, ¿sí? Eso es como un detalle analítico. Después, en términos de bibliografía, esta unidad tiene material bastante particular y bastante heterogéneo, ¿sí? Yo ya les voy a comentar a continuación sobre qué voy a hacer énfasis y les voy a dar una sugerencia general que ya pueden ir adivinando. Hay un artículo de Costa Pérez sobre buenas prácticas para el tratamiento del lenguaje en igualdad, ¿sí? Incluido en esta unidad. Hay un artículo está mal hecha la cita acá, de Harley, de nuevas formas de hacer los artículos científicos más fáciles de leer, ¿sí? Hay un texto de colegas argentinos, ahí está mal el nombre, hay un typo, hay un error tipográfico, pero es Sol Minoldo, es una amiga de acá de Córdoba, y Juan Cruz Balián, que escribieron un texto muy interesante, que ya les voy a contar un poquito la historia muy rápidamente, que se llama La lengua degenerada, para el portal del gato y la caja. Y hay un texto que es el que yo voy a desarrollar particularmente hoy, o voy a tomar como columna vertebral para lo que les quiero contar hoy sobre redacción, que es el capítulo de reglas para la redacción de un artículo en psicología de Stenberg, de Robert Stenberg, que forma parte del libro Investigar en Psicología, una guía para la elaboración de textos científicos dirigida a estudiantes, investigadores y profesionales, que la portada la tienen arriba a la derecha en esta filmina que están viendo ustedes. Por encima de esto, en realidad todos estos materiales, quizás con excepción de Sol Minoldo y Juan Cruz Balián, pero casi todos los demás textos, de alguna forma, cuando tienen que hablar de materiales de referencia a la hora de redactar algún tipo de documento en psicología, toman como eje siempre o como marco de referencia los estándares de la Asociación de Psicología Americana, ¿sí? Ustedes ya saben que hemos hablado de esta asociación en varias oportunidades, y la principal
organización de psicólogos y psicólogas del mundo. Y dentro del montón de cosas que producen en la Asociación de Psicología Americana, ellos no solamente sientan los estándares respecto de la ética de la investigación con modelos animales y con humanos en temas de psicología. Recuerden, esto es unidad 1, creo ya, hace tanto que empezamos que está por ahí. Pero digamos, esto ya lo habíamos visto. Pero además, dentro de los estándares que fija la Asociación de Psicología Americana, fijan los estándares de cómo la comunidad psicológica se comunica, particularmente en la comunicación académica, ¿sí? Y eso tiene que ver con el famoso manual APA o el manual de publicaciones de la APA. La portada que tienen allí es la tercera edición en español que correspondía a la sexta, creo, en inglés. APA este año ya sacó una edición nueva que creo que ya está traducida al español, así que si hacen una búsqueda por allí, capaz que Manuel Moderno ya tenga disponible para el ámbito en español la nueva edición de la APA, ¿sí? Y la APA además tiene un sitio web dedicado a su manual de publicaciones, así que cualquiera de ustedes que quiera mantenerse al día respecto de qué es lo que se está discutiendo dentro de nuestra disciplina sobre cómo comunicar, puede ir pasando por ese sitio web dedicado del manual de publicaciones de la APA para ir viendo qué documento técnico ha salido, ¿sí? Porque en general lo que ocurre es que todo lo que se va acumulando como nuevo desarrollo en las reglas de redacción, después se compila y pasa a integrar una futura edición del manual de publicaciones de la APA, ¿sí? Tiene foros de ayuda, tiene videos de YouTube, hay un montón de recursos. Si bien el grueso está en inglés, las reglas básicas se mantienen, ¿sí? Que van a poder repasar y revisar. ¿Estamos? Dicho esto, vamos a arrancar simplemente por la recomendación muy especial a que lean el texto La lengua degenerada, porque justamente en el marco de lo que estamos discutiendo acá, tiene un modo de redacción que no es el modo de redacción académica tradicional. No es un artículo científico en sentido estricto, como vamos a ver a continuación respecto de qué estructura tiene que tener un artículo científico, ¿sí? Ustedes que ya han estado durante el año y están todavía trabajando en sus proyectos de investigación, al menos para esta materia, dentro de las comisiones en las que están, y probablemente han estado buscando también información científica para otros trabajos que han tenido que desarrollar para otras materias de la carrera, habrán visto que en general los artículos científicos siempre tienen la misma estructura, que ya les voy anticipando un poco lo que vamos a discutir a continuación, ¿sí? Tienen un título que según las normas de la APA tiene que ser autoexplicativo. ¿Qué significa que autoexplicativo? Que uno leyendo el título ya debe tener una idea aproximada de qué va el artículo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? En un título en general, si está bien escrito o si está escrito siguiendo las recomendaciones de la APA, incluye en esa línea, incluye información sobre la variable independiente, la variable dependiente y la muestra o población con la que se trabaja, por lo menos eso, ¿sí? Luego un artículo científico tiene lo que ustedes conocen ya como un resumen o abstract en inglés, y luego tienen una introducción que sería el equivalente a los antecedentes o al marco teórico que da pie a esa investigación. Tiene una sección de métodos en donde uno describe qué estrategia siguió para recoger la información necesaria para cumplir con la pregunta de investigación que da origen al estudio. Tiene una sección de resultados en donde uno reporta qué fue lo que encontró. Tiene una sección de discusión, ¿sí? En donde uno pone en tensión lo que encontró con la literatura que da marco al estudio. Y tiene una sección de referencias bibliográficas. Y se acabó. A grandes rasgos, esas son las estructuras de un típico paper o un típico artículo científico, ¿sí? Que es el medio más comúnmente utilizado en la academia, en la investigación, para comunicar resultados de un estudio. Justo el texto que tienen para empezar a meterse en el tema de los cambios que ha habido en los últimos años en relación al uso del lenguaje no sexista en general en la academia, no tiene esa estructura. ¿Por qué? Porque es un texto de comunicación de las ciencias, ¿sí? Este es un área muy interesante para nosotros los psicólogos y las psicólogas porque no tenemos todavía muchos referentes locales que se dediquen a la comunicación de la psicología o de la ciencia psicológica en medios que no sea, o a través de un medio que no sea el típico artículo científico, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si alguno ya conoce al colectivo El Gato de la Caja, sabrá que ellos toman un tema
ese tema se desarrolla por parte de un referente mínimo, o a veces puede ser, como en este caso, 2 personas que trabajan sobre un tema y es presentado a la comunidad, siempre acompañado de una hermosa ilustración realizada por algún artista que colabora con el colectivo de Gato y la Caja, pero además la estructura de esa nota no sigue la estructura de un artículo científico, es más bien una nota que va presentando información, tiene ocasionalmente una relación a una referencia bibliográfica o algo que está inserta en el texto, y lo que suele caracterizar a las producciones del Gato y la Caja es también en el sentido del humor, ¿sí? Se juega un poco con el humor, tratando de que la lectura sea ágil y justamente promueva un poco el pensamiento crítico de un público que se imagina de joven para arriba, ¿sí? El Gato y la Caja no está pensada para personas de 70 años de manera primaria, sino que está pensada para gente joven en general, de ahí para arriba, ¿vale? Entonces, este texto de Sol Minoldo y Juan Cruz Balián, Juan Cruz tiene otras producciones para el Gato en la Caja como escritor, literalmente, tiene obras de ficción, ¿sí? Que si alguno está interesado lo puede buscar. Y Sol es una colega cordobesa por opción, diría yo, creo que Sol originalmente es de Buenos Aires, de La Plata. Sol es socióloga, trabaja en un instituto cercano a nosotros en temas, a nosotros digo al IPSI, ¿sí? El IPSI es el Instituto de Investigaciones Psicológicas de doble dependencia de la Universidad Nacional y de CONICET, y Sol trabaja en el CIEX, que es el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Sociedad y Cultura, si no me falla la memoria, ¿sí? Que para nosotros, para la comunidad psicológica y la comunidad IPSI, es importante porque el CIEX fue nuestra casa antes de dar el salto a poder configurarnos como unidad ejecutora propia, ¿sí? Así que nos unen muchos elementos con el CIEX en términos de temáticas. El CIEX es una de las unidades por excelencia asociada con las ciencias sociales, y en términos de apoyo para poder habernos configurado como una unidad ejecutora, ¿sí? Nosotros empezamos como grupo vinculado al CIEX, ¿sí? En este texto se juntaron Sol Minoldo, que es socióloga, con lugar de trabajo en el CIEX, Juan Cruz Balián, que es como un escritor, me parece a mí, ahora habría que definirlo mejor, y abordaron el tema de los múltiples usos del lenguaje y la tensión que hay entre el lenguaje tradicional, que tenía un sesgo de género muy marcado, tiene todavía hasta el día de un sesgo de género muy marcado, y las alternativas, las opciones que hay sobre el uso no sexista del lenguaje en la academia en general y en algunos otros aspectos, ¿está? Yo no voy a desarrollar en particular ese texto, se los recomiendo para que lo lean en detalle. Tienen ahí el enlace directo a la producción original del Gato y la Caja. Cierro este comentario simplemente con la mención de algo muy particular. El texto trascendió las barreras, incluso no solamente dentro de la comunidad del Gato y la Caja, sino que salió más allá, ¿sí? Inmediatamente la publicación del texto, sobre todo a Sol, que era como una cara visible también del Gato y la Caja y representante hasta ese entonces del Gato y la Caja acá en Córdoba, le tocó salir en un montón de lugares para hablar sobre el tema del lenguaje no sexista en la academia, ¿sí? El texto fue adquiriendo más visibilidad y terminó siendo invitado en una revista, y por eso les pongo ahí otro enlace más de acceso al artículo, en una revista de humanidades y arte, ¿sí? Que tiene alcance internacional, una revista académica, ¿ok? Que vio que el artículo tocaba un tema muy interesante y que lo hacía muy bien, entonces pidió, y esto todavía es muy infrecuente, pidió al Gato y la Caja autorización para reproducir el artículo para un público académico en el marco de un número de la revista, ¿sí? Así que la gente del Gato y la Caja obviamente accedió, y los autores, Sol y Juan Cruz, también accedieron, así que pueden encontrarse con la versión artículo, en el sentido de una descripción general, de esta producción originalmente planteada para la web del Gato y la Caja en una revista académica. ¿Ok? ¿Está? Nada, léanlo. Si tienen la oportunidad de seguir a los dos, tienen perfiles muy diferentes. Sol ahora está desvinculada del Gato y la Caja porque tiene sus propios desarrollos e iniciativas. Es muy activa en las redes. Es muy piola. Así que síganla si les interesan los temas de género, si les interesan los temas por ejemplo, previsión, que es lo que ella trabaja. Ella
como socióloga, como investigadora de CONICET, que lo es, trabaja temas vinculados con demografía, sociología cuantitativa, previsión, jubilaciones, ese es su área de trabajo específica, ¿sí? Pero es muy activa en todo lo que tenga que ver con cuestiones de género, comunicación pública de la ciencia. Y Juan Cruz es un muy buen escritor, así que también pueden seguirlo, él sigue vinculado al Gato y la Caja. ¿Vamos? Dicho esto, y habiendo hecho esta recomendación para que profundicen sobre esa temática, a esta lectura que forma parte de esta unidad, súmenle el artículo que mencionábamos hace un rato de Costa Pérez de Buenas Prácticas para el Tratamiento del Lenguaje en Igualdad. Si alguno o alguna de ustedes particularmente curioso, las aliento a que rastreen cuál es el posicionamiento de la Universidad Nacional de Córdoba respecto del lenguaje inclusivo, ¿sí? ¿Cuánto hemos avanzado hasta ahora, ¿sí? Por ejemplo, la universidad no arrancó de entrada de manera masiva, pero hubo algunas unidades académicas que dieron algunos pasos más rápidamente en esa dirección, empezando quizás por la Facultad de Lenguas, ¿sí? Pero hoy creo que tenemos un posicionamiento con al menos algunas recomendaciones de base estándares, ¿sí? En la UNC, y en el resto del sistema universitario argentino ya hay algunas universidades que han adoptado una estrategia más centralizada, onda, sí, estas son nuestras pautas, estas son nuestras reglas, ¿sí? Tómenlo en cuenta porque si bien nuestra disciplina, como les decía hace un rato, tiene como marco de referencia históricamente el caso del manual de publicaciones de la APA, y el manual de publicaciones de la APA hace algunas recomendaciones sobre el tema del lenguaje no sexista, los desarrollos locales son un poco más específicos porque incluso avalan, en algunos casos, por ejemplo, si podemos usar la X para las palabras que tienen alguna orientación de género, ¿sí? O la E, en vez de decir estimados, estimadas, decir estimades, por ejemplo, ¿sí? O como hago yo en mis comunicaciones informales, que uso la arroba, ¿sí? Con todas las connotaciones o derivaciones prácticas que tiene elegir por uno u otro mecanismo, ¿sí? En el caso de la ONC, yo creo recordar que todavía estamos en el plano de las recomendaciones, y en el caso de algunas otras universidades nacionales del país ya hay disposiciones claras, es decir, se acepta literalmente que uno pueda generar una resolución o escribir una tesis o presentar una nota escrita de esa manera y no debería haber ningún inconveniente. ¿Estamos? Las revistas de psicología, algunas... Profesora, lo interrumpo. Dale. Cuando hablaron las chicas de la parte, hay de todo lo que es esta inclusión de sexo y el lenguaje sexista, dijo que ya está autorizada la facultad a utilizar la E en las palabras y en los artículos de investigación. Está bien, pero una cosa es, gracias, Frela, una cosa es que uno esté en una institución que acepta eso, y otra cosa es cuando ya tenés un lineamiento una unidad académica como psicología. Y otra cosa es cuando tenés una Universidad Nacional de Córdoba o una universidad pública que te dice abiertamente, estas son las disposiciones al respecto y a partir de acá en adelante todo se puede escribir de esta manera, ¿sí? Eso todavía en ese terreno puede haber alguna variabilidad en donde algunas unidades académicas, algunas universidades ya estén más avanzadas, La Plata creo que es una de ellas, por ejemplo, y otras tengan como un acuerdo de base, pero no una imposición. Es decir, si alguien todavía quiere seguir trabajando con lenguaje sexista, a lo mejor no hay ninguna punición, ninguna observación, ningún comentario al respecto. ¿Me explico? Y en otras unidades académicas ya directamente se dice, no, esta es la regla, vamos a escribir siempre de esta manera o aceptamos estas alternativas de escritura. ¿Está? Nada, si tienen tiempo, después exploren para ver si la Universidad Nacional de Córdoba dio ese último salto y ya estamos en una estructura en una disposición centralizada. Hay una resolución del Consejo Superior o del Rectorado que establece que todas las unidades académicas tienen que producir de esa manera y no algunas, como nos consta que lo hace Lenguas, seguro, porque fue de las primeras a arrancar, y Psicología más recientemente, sobre todo a partir de
el trabajo de la Prosecretaría de Género, Diversidad y Feminismo que conducen la doctora Deborah Imhoff y la doctora Lorena Saley Cuesta. ¿Estamos? ¿Hay más recursos para la redacción científica o la escritura científica, la escritura académica en nuestra disciplina? Afortunadamente sí, y mucho de ello ya está en español, así que nada, acá tienen un listado, para nada exhaustivo, pero que proviene todo, por suerte, de una misma fuente, de la Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud, que es una revista que hemos mencionado en varias ocasiones. En particular para muchas de ustedes seguramente será relativamente fácil de considerar porque el famoso sistema de clasificación de León y Montero se dio a conocer por primera vez en esta revista. ¿Ok? Y por segunda vez en esta revista también. ¿Sí? Es una revista que alterna la comunicación, la comunicación de artículos de estándares, introducción, métodos, resultados y qué sé yo, o sea, artículos empíricos, con artículos técnicos, ¿sí? O de apoyo para la comunidad investigadora. Entonces, por ejemplo, en la revista ha habido siempre presencia de algún artículo técnico orientado a mejorar nuestras competencias como escritores de temas de psicología, ¿sí? Acá en este listado tienen, por ejemplo, nuevas formas de redactar artículos académicos fáciles de leer, que es uno de los textos que ustedes tienen incluidos dentro de esta unidad. Cómo realizar y redactar una evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica es un campo muy particular de la evaluación psicológica, ¿sí? Normas para la preparación y redacción de artículos de revisión de psicología. Los artículos de revisión son un formato muy puntual de producción en la academia, en la ciencia, ¿sí? Y tienen una estrategia muy particular de redacción. Bueno, acá tienen un artículo técnico que les da algunas pistas para poder hacerlo. Criterios para el proceso de revisión de cara a la publicación de investigaciones experimentales y cuasi experimentales en psicología. Una guía para la creación de artículos de investigación. Esto está bueno porque no solamente nos da pistas sobre cómo escribir artículos dentro de estos modelos de investigación que son tan especiales como los modelos experimentales y cuasi experimentales, sino que además nos da pistas para nosotros en el papel o en el potencial rol de evaluadores o revisores de un artículo que viene escrito con esa estructura, con esa metodología, ¿sí? Una guía para la realización de informes de casos clínicos desde la perspectiva de la psicología clínica conductual. Una guía para nombrar los estudios de investigación en psicología, Montero y León, ahí está la guía. Normas para el desarrollo y revisión de estudios instrumentales. Consideración sobre la selección de test en la investigación psicológica para todos aquellos que están en la tradición psicométrica. Cómo realizar y redactar un metaanálisis, que es una estrategia específica de estudio teórico, del cual creo que alguna mención hicimos en alguna de las clases. Uy, me fui. Normas para la revisión de artículos originales en ciencias de la salud. Hay una tradición que establece que algunos componentes de nuestra disciplina se pueden encuadrar no ya dentro de la clasificación genérica de las ciencias sociales, sino específicamente dentro de las ciencias de salud, y por eso hay alguna cosa que considerar al respecto. Normas para la redacción de casos clínicos, y podría haber más artículos que los invito a tratar de identificar en esta publicación. ¿Estamos? Es decir, a diferencia de lo que podría haber ocurrido cuando yo tenía su edad y estaba estudiando o empezaba a dar mis primeros recorridos en las materias metodológicas en la facultad, hoy, por suerte, hay muchos más artículos o recursos disponibles para cualquiera que se quiera iniciar en el campo de la redacción científica en psicología, o cualquiera que quiera estar medianamente al día consolidando las competencias que ya tenga por haberlas ido desarrollando en el marco de una experiencia como miembro de un equipo de investigación, por ejemplo. ¿Está? Vamos a meternos entonces específicamente en el repaso de los principales ejes de lo que propone Stenberg en este texto, que si bien tiene muchísimos años ya, sigue manteniendo vigente al menos las recomendaciones generales sobre redacción, ¿sí? Stenberg, simplemente un poquito de contexto, ustedes ya saben que siempre me gusta darles algún componente de historia. Stenberg es una figura muy importante de la psicología porque se ha dedicado a muchas cosas, y a cada una de esas cosas que se dedicó lo hizo en profundidad, ¿sí? Stenberg es una figura importante dentro de la psicometría, ha desarrollado un montón de pruebas psicológicas. Stenberg es una figura importante en algunos campos por alguna de las proposiciones o propuestas teóricas que ha hecho.
Yo creo recordar incluso que tiene hasta una teoría del amor, Stenberg, por ejemplo, ¿sí? Chusmen si tienen tiempo después para ver en qué anda. Y otra cosa que ha caracterizado a Stenberg es que siempre ha estado interesado en que las jóvenes generaciones de psicólogos y psicólogas tengan las mejores competencias posibles como investigadores o investigadoras, ¿sí? Entonces, siempre ha apoyado cursos, capacitaciones, o ha dado alguna que otra charla, o ha escrito al respecto con recomendaciones. Y esta obra, que es que la versión que nosotros tenemos traducida al español por Paidós es del 96, justamente tiene que ver con eso, un esfuerzo que él hace por tratar de, a las jóvenes generaciones de esa época de psicólogos y psicólogas, de decir, bueno, a ver, ¿qué cosas hay que tener en cuenta cuando se sientan a escribir sobre las investigaciones que están realizando? Como muchos de esos consejos, esas recomendaciones se mantienen vigentes, las vamos a repasar ahora, ¿sí? ¿Está? Otra cosa que ha caracterizado a Stenberg es que también ha hecho mucho esfuerzo en tratar de que los psicólogos y las psicólogas más consolidados y que les toca evaluar el trabajo de otros y otras, un trabajo muy típico dentro de la investigación científica, sobre todo en el tema de la publicación. Bueno, él trata de que también quienes adopten ese rol o vayan a adoptar ese rol piensen en la importancia que tiene que ese trabajo se haga bien, en sentido de que sea de calidad, es decir, que uno sea un revisor crítico de la producción de otros y otras colegas, pero además es una persona que ha insistido sistemáticamente en que un revisor, una revisora también tiene que tener cierta empatía. ¿Okay? No tiene sentido, para hablar gráficamente, cortarle la cabeza a un colega señalando sistemáticamente todos los errores y diciendo o connotando de manera extremadamente negativa las dificultades, obstáculos o errores que haya cometido ese autor o autora, ¿sí? Lo que propone Stenberg es que si nos toca el rol de ser revisores o revisoras, hagamos nuestro trabajo bien, pero que seamos empáticos, que consideremos que la labor que estamos haciendo contribuye a modelar la futura carrera de ese investigador o investigadora de psicología. Entonces, nada, podemos decir que algo está mal, pero lo podemos decir de una manera que sea propositiva, constructiva, diciendo, bueno, acá pasa esto o se detecta esta falencia, se puede resolver de esta manera, ¿ok? Tratando siempre de priorizar eso porque es bastante infrecuente, decía Stenberg en el 96, y mi experiencia al día de hoy más o menos la ratifica en algunos rasgos, en algunos aspectos, pero es bastante infrecuente encontrar revisiones que conjuguen las dos cosas. El detalle técnico con la cuestión empática, es decir, bueno, reconozco el esfuerzo, reconozco ahí hay un par, reconozco incluso el contexto en que algunas investigaciones se producen. Yo voy a mencionar ahora en un rato seguramente también el tema del lenguaje, ¿sí? No el lenguaje académico, sino la barrera que supone el lenguaje de la ciencia para quienes producimos ciencia en esta parte del mundo, ¿sí? El idioma de la ciencia es el inglés, ¿ok? Entonces, quienes trabajamos en Argentina, por ejemplo, no solamente tenemos que superar los estándares de calidad de la propia disciplina, sino que además tenemos otro filtro que superar, que es haberlo hecho bien en un idioma que no es el nuestro, ¿ok? Con todos los desafíos que se suponen. Bueno, nada, de eso ya vamos a ir hablando un poquito sobre el cierre. Arranquemos con algunas de las ideas erróneas, dice Stenberg, que la mayor parte de psicólogos y psicólogas o jóvenes estudiantes como ustedes pueden tener respecto de qué significa escribir o redactar en ciencia, ¿sí? Una es la noción de que escribir es el aspecto más rutinario y menos creativo de la empresa científica y que requiere mucho tiempo pero poca imaginación. Dice Stenberg que esto es una concepción errónea, no es rutinaria la actividad de la redacción, sí es creativa, ¿ok? Más allá de que haya reglas que hay que cumplir, uno tiene mucho margen para ser muy creativo en cómo, sobre todo en las secciones de introducción y en las secciones de discusión de un paper, de un artículo científico, puede jugar con lo que uno sabe y lo que la comunidad científica sabe sobre el tema y cómo lo plantea y cómo lo dice, ¿sí? Otra cuestión es, lo importante es qué se dice, no cómo se dice. No, dice Stenberg, lo importante es qué se dice, pero también el modo, la estrategia, hay reglas que hay que seguir, ¿sí? Hay que reconocerlas, descubrirlas y aprenderlas, ¿sí? Otro error, los artículos más largos son mejores y cuanto más artículos se publiquen mejor. Acá hay dos miradas sobre este error. Una mirada estrictamente académica, que hace énfasis exclusivamente en el paper,
Y una mirada quizás más cercana para ustedes, porque es un error prototípico de muchos compañeros y compañeras de ustedes cuando tienen que escribir la tesis, ¿sí? Piensan que si la tesis es larga, es buena, es sinónimo de calidad. No, ¿está? Y en los papers pasa lo mismo, sobre todo en los últimos años, donde las revistas se han vuelto cada vez más estrictas en lo que llamamos la extensión del artículo promedio, ¿sí? Antes el estándar promedio era el equivalente a 20 hojas A4, 20 carillas. ¿Sí? Dentro de 20 carillas uno tenía que poder contar toda una historia de su investigación. Hoy los estándares son de otra naturaleza, están medidos en palabras. Algunas revistas nos ponen límite de 5.000 palabras, otras de 8.000 palabras y algunas menos inclusive, ¿sí? Entonces hay que ser muy creativo con el uso de las palabras para poder contar sobre todo estudios que tienen cierta complejidad, ¿de acuerdo? La observación ahí de Stenberg va a que, primero, descartemos la noción de que a mayor extensión, mayor calidad, porque no es así. Y segundo, cuanto más artículos se publiquen, mejor. Eso es también porque cuando Stenberg escribió esto, y al día de hoy también, el indicador primario con el cual se mide la producción científica es la cantidad de artículos producidos, ¿sí? Es un indicador que a primera vista parece sencillo de implementar, pero que tiene muchas derivaciones complejas, ¿sí? Porque si yo solamente me dedico a contar palitos, ¿cuántos artículos tiene fulanito? ¿Cuántos artículos tiene Daniel Alonso? ¿Cuántos artículos tiene Silvina Brusino? Me llevo una impresión al respecto. Pero sabemos que no es suficiente. Yo necesito saber si una persona tiene 20 artículos y otra persona tiene 10, si esa diferencia de 10 artículos, además de ser una diferencia de cantidad, es una diferencia de calidad, porque a lo mejor quien publicó 10 artículos solamente publicó 10, pero publicó 10 excelentes, sólidos, muy buenos artículos, ¿sí? Entonces, si yo mido la producción y defino subsidios o promociones en carreras de investigador o promociones dentro de la carrera docente, simplemente por la cantidad de artículos producidos, estoy perdiendo de vista información muy sensible, muy valiosa, y eso hoy está en discusión en todas partes del mundo, y en Argentina y Latinoamérica no es la excepción. Así que esa es otra cosa. Segundo, implícito con esa noción es que, como justamente existe esta manera de evaluar bastante hegemónica o bastante extendida, muchos equipos de investigación lo que hacen es generar un estudio y, como si fuera un salame, que de hecho esa es la metáfora que van a encontrar en algunas traducciones a nuestro medio, lo que hacen es sacar muchos estudios, como muchas rebanadas del mismo estudio, y publicarlo en diferentes revistas para inflar, subir el número de publicaciones. Eso está mal visto hoy, ¿sí? ¿Okay? No se recomienda, y de hecho la idea que nos transmiten las organizaciones científicas y las organizaciones académicas, a quienes somos o tenemos la responsabilidad de ser mentores o supervisores o supervisoras de gente más joven, es que vayamos ya entrenando a la gente más joven en que se tiene que comunicar un estudio único con todas las complejidades que tiene y todas sus subpartes o subestudios de una sola vez. Evitar esta publicación tipo rodaja de salame, ir sacando varias cosas de un mismo estudio principal para tener una comunicación de la ciencia más rigurosa, más comprensiva, y reducir estas inflaciones que existen en los CVs o en los perfiles de algunos investigadores o investigadoras. ¿Está? Cuarto punto, o cuarto error que quiere señalarnos Stenberg, es que el propósito principal de un artículo es la presentación de hechos, tanto si son nuevos como si son conocidos. Esto hay que revisarlo porque es cierto, algunas veces vamos a comunicar datos novedosos, y otras veces, sobre todo en el último tiempo, vamos a estar comunicando visiones nuevas sobre estudios ya realizados, revisiones, ¿sí? O replicaciones, para hablar con mayor propiedad. Ustedes saben que ya hemos hablado del tema de la replicación. Es una movida que empezó en los últimos años, llamando la atención sobre la forma en que se trabaja en investigación y la calidad de algunos estudios reportados, incluso muchos de ellos considerados clásicos, que llegó a que hoy haya un fuerte movimiento dirigido a replicar estudios originales o estudios clásicos. Entonces uno perdió el carácter de innovador o disruptor o original,
hasta cierto punto, pero bueno, eso implica también que sobre todo los medios tradicionales de comunicación acepten este tipo de estudios y se puedan comunicar y se puedan contar también para ver qué muestran. ¿Qué más nos dice Stenberg para que ustedes los vayan pensando? Que el propósito de la escritura científica es informar, eso está claro, y por eso tenemos reglas y recursos, posibilidades que podamos usar, ¿sí? El uso de ejemplos, el uso de la metáfora, todas esas cosas que uno va recuperando de cuando estudió las reglas del lenguaje nativo, el lenguaje materno, digamos. Eso pasa en Inglaterra, pasa acá, pasa en Francia. Cada uno de nosotros, en su paso por el sistema escolar, aprendió las reglas del lenguaje, ¿sí? Y aprendió recursos del lenguaje, las figuras, los ejemplos, las metáforas. Eso que uno piense inicialmente que tiene solamente un espacio dentro de la literatura de ficción, dentro del lenguaje académico también tiene su espacio, ¿sí? Quizás no tanto dentro del marco del artículo tradicional científico, pero van a ver que en los últimos años hay una promoción, un aliento a la comunidad científica de que si tienen que usar ejemplos para hacer más claro un concepto, que lo hagan. Sobre todo en el formato tradicional de paper, ¿sí? En los textos de comunicación de la ciencia hay mucho más libertad, ¿sí? El ejemplo prototípico, el texto que van a tener que leer de Sol Minoldo y Juan Cruz Balián, es un texto que tiene muchos más recursos lingüísticos, porque no está restringido por el formato tradicional del paper, ¿de acuerdo? De hecho, yo ya les comenté, y alguno quizás ya lo conozca por ser usuaria, lector o lectora del Gato y la Caja, que un recurso presente en toda su producción es el humor, cierto tipo de humor, ¿okay? Por ejemplo, ¿estamos? Una buena manera de conseguir aceptación por una teoría es refutar otra, también dice Stenberg. Esto es una recomendación que quizás no tenga tanto que ver con la redacción, pero sí con lo que puede motivar la escritura. Es decir, yo puedo pensar un ensayo o un artículo de revisión a partir de decir, bueno, a ver, ¿qué se sabe sobre este tema y quiénes son los que están contrapuestos a este tema? ¿Sí? Empezar a jugar con esa tensión entre esas dos orientaciones o corrientes y generar un artículo a partir de ahí. Los resultados negativos que no apoyan las hipótesis de investigador son tan valiosos como los resultados positivos que los apoyan. Esto es muy interesante porque Stenberg dice esto en el 96, mucho tiempo antes de que empezara a discutirse o imponerse más fuertemente en la comunidad científica la importancia de que contemos las historias que no salieron bien, ¿sí? Parte de la crisis de replicación tiene que ver con el sesgo de publicación solamente de resultados positivos, ¿sí? Y obviamente con el sesgo asociado con la prioridad que le venía dando a la comunidad científica y le viene dando todavía al paper como forma de medir el éxito o la producción de un investigador o una investigadora, ¿sí? Hoy, por suerte, en el marco justamente de la crisis de replicación, hay políticas más activas que nos alientan a los investigadores o a las investigadoras a que si propusimos un estudio y nos dio mal, igual lo comuniquemos, ¿sí? De hecho, este año, por ejemplo, fue noticia que salió el primer journal dedicado exclusivamente a estudios que salieron mal, ¿sí? O sea, solamente recibe artículos que salieron mal. O sea, todo el investigador o el equipo de investigación hizo todo lo necesario para poder dar cuenta de un fenómeno y no encontró sustento para lo que estaba proponiendo. Bueno, en vez de terminar archivado en un cajón, esta revista fue creada exclusivamente para resaltar ese tipo de producción y visibilizarla porque tiene un valor. Nos muestra que podría haber alguna cosa del protocolo que no tenemos que considerar, nos muestra que, por ejemplo, que esa es una vieja afirmación de la época de Stenberg, que quizás por ese camino no haya que insistir, entonces nos evitamos gastos de recursos humanos, de tiempo y de dinero para ese tipo de preguntas de investigación. Bueno, esta movida se está multiplicando en los últimos años. Hay revistas que son más claras respecto de aceptar historias que no tienen un final feliz. Hay revistas creadas exclusivamente nada más que para recibir historias con desenlaces negativos. Y tenemos ahora también otra movida que creo que le hemos mencionado en alguna que otra clase, que se llama preregistro, que es decir, yo propongo que voy a hacer un estudio y le aviso a la revista que ese es el estudio que voy a hacer. Y el compromiso de la revista es perfecto. Vemos que usted se comprometió a hacer una encuesta a estudiantes de Córdoba,
sobre las amplitudes hacia el voto, etcétera, etcétera, y que su hipótesis es esta. Nosotros damos cuenta de que usted ya nos anticipó cuál camino va a seguir, y nuestro compromiso es que independientemente de lo que usted obtenga, el artículo se publica igual. ¿Ok? Como una forma de transparencia, ¿sí? Porque yo ya cuento de manera anticipada qué es lo que voy a hacer, con qué instrumento, con qué muestra, qué plan de análisis voy a hacer, como si fuera el ejercicio que hacen ustedes de presentación de un proyecto. Y la revista dice, perfecto, nos interesa, haga el estudio y lo que sale, sale. Y independientemente de lo que sale, sale, la revista lo va a comunicar igual. ¿Ok? Esta movida que se llama preregistro es una movida que está creciendo fuertemente y que está incluso ya dando sus primeros pasos en publicaciones de Latinoamérica. Nosotros acá en Córdoba, con la revista Argentina de Ciencia de Comportamiento, ya estamos discutiendo algo al respecto, ¿sí? Así que nada, estén atentos porque eso también incide en nuestras prácticas como escritores o escritoras de artículos de científicos en psicología, ¿sí? Último punto de esta serie de 4 que están aquí, el desarrollo lógico de las ideas de un artículo refleja el desarrollo histórico de las ideas en la mente del psicólogo, más o menos, ¿sí? La idea es siempre que haya un sentido lógico en la estructura que nosotros estamos desarrollando, y de hecho yo voy a mostrarles ahora algunas reglas generales sobre cómo organizar, por ejemplo, la introducción y la discusión, ¿tá? Por ejemplo, para que ustedes vean, ¿sí? Pero el desarrollo histórico tiene sus bemoles, ¿sí? Porque no siempre uno sigue un plan lineal en la investigación, aunque nosotros en la enseñanza le transmitamos a ustedes esta cuestión de que hay que ir secuencialmente, muchas veces los investigadores, sobre todo aquellos grupos que están más consolidados, ejecutan al mismo tiempo varios estudios pilotos, y eso genera que en función de la info que vayan recogiendo tomen otra decisión y sigan un camino diferente, ¿sí? Pero bueno, son grupos ya más consolidados que tienen más recorrido, más visión, más comprensión de la literatura del campo en el momento en que se está desarrollando esa investigación, y mayor dominio de las cuestiones metodológicas, que pueden tomar decisiones de esa naturaleza. Lo estándar sería que uno plantee una pregunta de investigación y de allí derive una secuencia de pasos, como estamos enseñando a ustedes en metodología de investigación. ¿Vamos? ¿Qué más recomienda Stenberg para cada uno de nosotros, nosotras, como escritores o escritoras, ¿sí? Científicos? Que la redacción que desarrollemos interese, informe y convenza, persuada al lector de lo que queremos decirle, ¿sí? Escribir pensando en el lector, esto es muy importante, ¿sí? En función del tipo de investigación que ustedes tengan, hay medios más adecuados que otros. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, en términos de revistas de psicología tenemos lo que llamamos nosotros revistas de psicología generalistas, es decir, aceptan trabajos de cualquier orientación teórica y de cualquier metodología, quanti, quali o mixta, ¿sí? Qué sé yo, un ejemplo de eso podría ser Universitas Psicológica, que es una revista en acceso abierto, desarrollada en Colombia y que se puede considerar como una revista de psicología generalista. Acepta trabajos hechos con modelos animales, como de psicología política, por ejemplo. No tiene problemas, ¿sí? Pero también hay revistas especializadas, ¿sí? Qué sé yo, una revista de ansiedad y depresión obviamente no va a aceptar trabajos sobre la toma de decisiones en adolescentes con rendimiento académico sobresaliente, excepto que una de las variables centrales de ese estudio fuera algo vinculado con la ansiedad, ¿sí? O sea, es decir, esto es algo que ustedes ya seguramente están detectando o han detectado en la búsqueda de literatura para sus proyectos, que es que existen revistas que tienen títulos generales y existen revistas que son especializadas, se dedican solamente a un pequeño campo de la psicología, ¿sí? Por ejemplo, recuerden que no hace mucho tuvimos clases sobre métodos mixtos, y yo ahí, para subrayar un poco el tema de entre comillas, la adolescencia que tiene en términos de desarrollo de área, el campo de los métodos mixtos con relación a los métodos quanti y quali, les mencioné que hay una revista especializada sobre métodos mixtos en el ámbito anglosajón, ¿sí? ¿Ok? Esa es una revista que solamente acepta trabajos que cumplan con ese criterio. Tienen que haber sido trabajos ejecutados desde la perspectiva de métodos mixtos. ¿Tá? Eso es un ejemplo de revista especializada. ¿Estamos?
Entonces, cuando escriban, tienen que escribir interesando, informando, persuadiendo al lector, tienen que escribir pensando en el público que va a leerlos, ¿sí? Si es un público, si a ustedes les interesa un público generalista o un público muy especializado para recibir mejor feedback. Hay otras decisiones que se suman a eso en relación al pensar al lector. Por ejemplo, si trabajan en temas de salud pública o que tienen impacto en salud pública, a lo mejor no quieren o consideran que no es importante publicar ese material en inglés en una revista que ningún funcionario del área de salud pública del país va a leer. Entonces, por ahí la estrategia sería publicar en una revista en español y que uno sepa que es consumida o le llega a quienes definen políticas públicas de salud, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, en el caso de Argentina, un ejemplo relativamente cercano podría ser Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina, que es una revista generalista, que tiene textos de lectura estándar, de estructura estándar, perdón, quiero decir, y tiene textos más de opinión o de comentario de revisión, en donde uno puede encontrarse con artículos que están dirigidos justamente a quien tiene que definir políticas públicas. La revista de la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo, es otra revista en donde a lo mejor uno, si tiene un estudio hecho sobre, qué sé yo, consumo de alcohol en adolescentes universitarios, quiere vehiculizarla por ahí porque quiere que potencialmente más funcionarios y funcionarios del área de salud de la región la lean y la consuman y tengan algún insumo para tomar decisiones, etcétera, etcétera. ¿Está? O sea que siempre piensen a quién le van, entre comillas, a hablar o a escribir, ¿sí? Porque es fundamental. Eso los ayuda un poco a definir el medio que van a elegir para hacerlo. Escribir con claridad, esto es muy importante, ¿sí? Sobre todo para psicólogos y psicólogas nos cuesta un montón, porque tenemos muchos términos técnicos en nuestra disciplina, ¿sí? Y muchas veces damos por hecho que todo el mundo sabe de qué estamos hablando, ¿sí? Y no es así, ¿ok? Eso es un ejercicio que tenemos que hacer de manera permanente, incluso cuando somos veteranos o tenemos ya cierto recorrido en investigación, ¿sí? Yo siempre recuerdo, y se los comento siempre a mis becarios y becarias, cuando se empiezan a preocupar por el tema de la redacción, siempre recuerdo cómo me fue con mi primer informe de doctorado, ¿sí? El doctorado en psicología, más allá de que su reglamento cambió hace no mucho, siempre mantuvo una actividad como fundamental, como parte del proceso del desarrollo del doctorado, que es que cada tanto tiempo, desde que a uno lo admiten en el doctorado, tiene que escribir un informe de avance, es decir, así estoy, hasta acá llegué, en función de cómo pretendía hacer mi doctorado, ¿sí? Allá lejos de hace tiempo, cuando yo presenté mi primer informe, me lo devolvieron reprobado, ¿sí? Me lo devolvió el profesor Héctor López, un profe que ya no está trabajando en la facultad, se retiró de la academia. Y Héctor me citó a una reunión, en esa reunión estaba él, estaba también creo, estaba también el doctor Carlos Beltramino, que hoy está jubilado, y estaba el doctor Edgardo Pérez, que sigue siendo profe de la casa, ¿sí? Y él coordinó la reunión, que fue sumamente tranquila, muy relajada, y cuando me devolvieron mi informe, me dice, mirá, Juan, te citamos para explicarte por qué te reprobamos el informe. Bueno, digo, perfecto, a ver cuáles son las observaciones. Y siempre recuerdo que Héctor López me dijo, mira, lo que pasó básicamente es que vos escribís en Molina, ¿sí? Yo no entendí qué me quiso decir en ese momento, pero ahí nomás inmediatamente me empezó a explicar. Dice, vos pertenecés a un equipo consolidado, al equipo que dirige el doctor Juan Carlos Molina. No hay duda, dice, de que el trabajo está bien hecho, el diseño es adecuado, etcétera, etcétera, pero para alguien que no es del campo, leer este informe es muy complicado, es muy difícil, porque vos das, por supuesto, un montón de términos y conceptos que solamente la gente que trabaja desde la perspectiva del doctor Molina, psicobiología del desarrollo y efectos del alcohol sobre el desarrollo, conoce. Un lector que no es afín a ese campo tiene muchísimas dificultades para entender el marco teórico, etcétera, etcétera, etcétera. Si vos podés retrabajar esto y comunicarlo de una manera que sea más accesible para alguien que no sea especialista en el campo, este informe va a ser aprobado. En el momento me descolocó y después me puse a pensar en esa situación. Efectivamente, volví a mi laboratorio, volví con mi escrito original, volví con la devolución que había hecho Héctor López y el resto de los colegas, y me puse a pensar en lo que además me habían comentado y los ejemplos que me dieron, qué sé yo, y dije, tiene razón. Así que empecé a cambiar la forma de escribir y de redactar,
Y desde entonces es lo que trato de hacer también con la gente que se suma a mi equipo, ¿sí? Eso es muy importante. O sea, podemos ser muy claros sin perder rigurosidad académica, sin perder la identidad del área al que estamos adscritos y ganar en ese proceso una mayor audiencia o al menos una mayor comprensión de parte del público al cual estamos dirigiendo nuestro escrito. En ese caso, para mí, mi público era bastante restringido. Eran potencialmente 3 personas que en algún momento iban a ser identificadas como tribunal de mi tesis de doctorado y tenían que leer mi tesis, ¿sí? Y entender lo que yo estaba contando. ¿Estamos? Pero puede ser más amplio ese público. Eso nos lleva entonces a unir lo de escribir con claridad con lo de eliminar las redundancias necesarias, ¿sí? Evitar las digresiones, es decir, irnos por las ramas, ¿ok? Y no explicar demasiado algunas cosas que sí son de sentido común o sí ya están muy consolidadas, muy establecidas, ¿sí? Por ejemplo, no tiene sentido que yo en la sección de métodos de un artículo explique que es un diseño pretest post-test con grupo control seleccionado al azar, ¿sí? Es una terminología estándar hoy. Cualquier persona que trabaje en el marco de investigación experimental en ciencia de comportamiento y en psicología entiende que cuando decimos diseño pretest, post-test con grupo control seleccionado al azar, rápidamente se recrea en su cabeza la estructura del diseño de investigación y sabe que por lo menos hay 2 grupos en ese diseño, ¿sí? Entonces, no hace falta hacer todo un apartado historizando sobre la lógica de la experimentación y todo lo demás, ¿vale? Y así como para muchos otros aspectos de los campos donde estén trabajando. Evitar la sobrevaloración, esto les puede tocar a ustedes particularmente en el rol de tesistas, ¿sí? Silvina, yo y muchos de los profes y las profes que comparten el trabajo con nosotros en la cátedra de metodología hemos sido montones de veces miembros de tribunales de tesis, ¿sí? Y montones de veces hemos leído, estoy seguro, sobrevaloraciones. Los tesistas creen que su trabajo es el mejor del mundo, ¿sí? O que el instrumento que desarrollaron es el mejor instrumento posible, o que los resultados que obtuvieron son los resultados más maravillosos que existen. No. ¿Ah? Siempre hay limitaciones, siempre hay alcances, siempre hay cosas que se pueden hacer mejor dentro de los estudios, ¿sí? Entonces, la sobrevaloración, en principio, caracteriza mucho de los primeros escritos que desarrolla alguien en el inicio de su carrera académica, empezando por la famosa tesis para nosotros, pero también aparece cada tanto en algún artículo de algún equipo ya no tan inicial, tan joven, ¿sí? Entonces hay que ser crítico con eso y decir, bueno, a ver, es lo que es. Encontramos lo que encontramos, podemos sostener esta afirmación bajo estas condiciones para este grupo de personas o este tipo de sujetos o modelos animales y con este tipo de manipulaciones, hasta acá, ¿sí? O sea, es mejor ser más conservador o ser más objetivos en que pasarse de rosca y decir esto es la mejor idea del mundo, ¿está? Evitemos los calificativos innecesarios, dice Stenberg también en nuestras producciones, ¿sí? Seamos específicos, precisos con las palabras, con los términos que usamos. Nuestra disciplina tiene palabras técnicas, ¿sí? No quiere decir que las tengamos que evitar todo el tiempo, pero, digamos, hay momentos en donde, si queremos hablar de ansiedad de los exámenes, hay una manera estándar para hacerlo. Por ejemplo, si queremos hablar sobre tolerancia al alcohol, hay una forma mínima de describir ese concepto, aun cuando optemos por palabras sencillas, ¿sí? Siempre que sea posible, también dice Stenberg, usemos palabras y ejemplos. Esto ayuda un montón a la comprensión. Y de hecho hoy hay toda una revitalización de este recurso dentro de la redacción, no solamente en el formato del paper tradicional, sino en la comunicación científica. Hoy, en lo que refiere, por ejemplo, a la coyuntura que nos toca atravesar de la pandemia, hay muchas personas que entienden mucho de las recomendaciones o alineamientos que estamos dando si se las bajamos a tierra con ejemplos concretos, ¿sí? El uso de barbijo, el distanciamiento social, todos elementos que son fundamentales hoy. Por ahí uno puede valerse de ejemplos para poder garantizar que la mayor cantidad de gente posible, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, entiendan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud o del área de salud del lugar donde están viviendo, ¿sí? ¿Okay? Optemos por frases sencillas, ¿sí? Escribir en voz activa o en pasiva refleja. Yo prefiero la voz activa, ¿sí? ¿Qué quiere decir yo prefiero? Justamente lo que yo estoy haciendo en este momento, es la voz activa. Yo hice esto, ¿sí? Que se contrapone contra la forma que durante mucho tiempo y todavía hoy circula en la revista es se hizo esto.
¿Se entiende la diferencia? ¿Ok? Hay muchos estudios de la psicología cognitiva del lenguaje que sostienen que si yo justamente identifico mejor quién es el actor de la acción, facilito la comprensión de cualquier lector o cualquier persona que me escuche, ¿sí? El impersonal, el C, es complejo, ¿sí? Pero durante mucho tiempo ha estado presente en el lenguaje académico, tanto en el ámbito inglés como en el ámbito español, ¿sí? Y de hecho hay revistas que todavía pelean con esa estrategia, ¿sí? Yo en mi equipo trabajo fuertemente con becarios y becarias a que se entrenen rápidamente y les cuesta un montón en el uso de la voz activa. Yo hice esto, nosotros hicimos esto, medimos acá, aplicamos esta prueba, corrimos este experimento, ¿sí? El uso de esa estrategia en la redacción, en la comunicación, facilita la comprensión, ¿sí? Cuesta un poco para el que no lo tiene incorporado desde el principio, pero es sencillo y me parece que ganamos todos, tanto el que escribe como el potencial lector o la potencial lectora, ¿sí? Comprende mejor qué es lo que le estamos diciendo, si rápidamente puede identificar quién es el sujeto de la acción, ¿sí? Quién es el protagonista, quién hace qué cosa, ¿sí? O quién recibe tal cosa, sobre todo en los estudios con población humana, donde tenemos, entre comillas, como mínimo 2 humanos participando. El investigador que aplica una intervención, mide una variable, lo que sea, y el participante o la participante, que digamos, es receptora de esa acción y además tiene que hacer algo, ejecutar algo, responder un cuestionario y una cosa por el estilo. Si yo construyo mis artículos dando cuenta de cuál es el papel activo de cada uno de ellos, facilito la comprensión de parte de un lector o una lectora. ¿Vamos? ¿Hay consultas, Dani? No, Juan. Vamos bien entonces. Y vamos bien de tiempo. Bueno, ¿qué más nos recomienda Stenberg? Siempre que podamos también, y esto está apoyado en la psicología cognitiva, optar por las construcciones afirmativas en lugar de las negativas, ¿sí? Es muy sencillo, gente. De nuevo, si yo me encuentro en un párrafo con muchas negaciones, el esfuerzo que tengo que hacer en mi cabeza para interpretar qué finalmente quedó en limpio, qué hizo qué persona, es más complejo, es más demandante para mí en términos cognitivos, ¿sí? Entonces, mejor construir afirmaciones afirmativas, es decir, indicar claramente quién hizo qué y si lo hizo, se hizo esto, o nosotros hicimos esto, o yo hice esto. Es más fácil de entender no hicimos todo esto, ¿sí? Ni esto tampoco, ni esto tampoco. O sea, todo eso se puede reemplazar por una sola línea que diga claramente, hicimos esto, ¿tá? Y yo gano en comprensión. ¿Vamos? Evitar las construcciones colgantes, esto es un problema en redacción, sobre todo para quien no está todavía muy entrenado, que es que empieza a escribir algo y no cierra la idea. ¿Sí? Quedó ahí. Nosotros en psicología, ustedes lo van a notar en algunas orientaciones teóricas más que en otras, pero tenemos lo que llamamos ley del cierre, ¿sí? Algunos lo recordarán de la Gestalt, ¿tá? Necesitamos el cierre cognitivo, necesitamos cerrar procesos, necesitamos cerrar conceptos, ideas que están por escrito para poder terminar de procesarlas. Si no, va a quedar ahí reverberando y en el marco de un texto, de una construcción narrativa, genera dificultades de comprensión, ¿tá? Entonces, evitemos las construcciones colgantes. Evitemos las construcciones impersonales o sin referente claro, eso está asociado con lo que decíamos antes, en donde quede bien claro quién hizo qué cosa, ¿sí? Yo como investigador hice tal cosa, ellos o esta muestra, estos participantes hicieron tal cosa, ¿tá? Eso tiene que quedar bien claro. No supriman el sujeto cuando el sujeto anterior es diferente. Si vienen contando una historia en donde hay varios actores participando en el desarrollo de las acciones, no eliminen a uno de esos actores si la acción que van a describir corresponde a este actor nuevo y no al sobre el cual venían hablando. ¿Sí? Si tienen estudios con muestras diferentes, qué sé yo, un grupo de niños-niñas contra un grupo de adolescentes, que es una estrategia frecuentemente utilizada en investigación comparativa en psicología del desarrollo, estén atentos a qué corresponde a cada tipo de población dentro de la redacción o la narración que están construyendo para que el lector o la lectora entienda qué acciones corresponden específicamente a la población de las infancias, niñas y niños, y qué acciones le pidieron que hicieran específicamente a los adolescentes para el ejemplo que les estoy dando. ¿Tá? Utilicen frases de resumen, es decir, que una vez que cierran un párrafo,
o cada 2 párrafos, eso dependerá también de la cantidad de información que estén comunicando, hace una frase de resumen. Hasta acá, esto es lo que encontramos. O en síntesis, vimos tal cosa, o la comunidad científica, o existe acuerdo sobre entender a la ansiedad de los exámenes como, ¿sí? Si uno viene recapitulando un poco la revisión de literatura sobre una temática como esa, ¿sí? Utilicen bien las frases de transición, eso implica conocer, capaz que alguno la sufrió en la secundaria, los adverbios, ¿sí? O algún otro tipo de construcción, ¿sí? Por ahora, en este momento, de esta manera, ¿sí? Todas esas construcciones que nos permiten unir un párrafo con el otro, no cortar el hilo narrativo y garantizar que la persona va entendiendo lo que le estamos contando, ¿sí? Y que sepa que ese bloque de información está todo unido, ¿sí? Esto viene con esto viene con esto, ¿de acuerdo? Citar las fuentes, acá ya nos metemos con un aspecto técnico y muy primario dentro de las normas APA, sí o sí, si lo que estamos diciendo fue producto de otro colega, otra colega, hay que citar la fuente, ¿sí? Y para eso hay reglas, las famosas normas APA, ¿sí? Hay formas de mencionar a los colegas y las colegas dentro del cuerpo de lo que estamos escribiendo, y hay formas de que esa mención quede detallada en la famosa sección de referencias, ¿sí? Las normas APA, las citas APA, ¿sí? Que seguramente es lo que más recuerdan las normas APA de publicación en general. Mantenerse en segundo plano, esto es un poco más difícil de lograr al principio, pero bueno, dejar que los protagonistas hablen por sí solos cuando corresponda, ¿sí? Leer el artículo en busca de errores, acá hay una serie de consejos prácticos. Una cosa que a mí me recomendaron muchas veces y que después vi que estaba también recomendado en materiales como este de Stenberg, es que cuando yo terminaba de escribir incluso un resumen para mandar a un congreso o algún artículo, mi director Juan Molina me decía, bueno, déjalo un par de días y lo retomamos, ¿está? Si estábamos bien de tiempo, la lógica era la siguiente. Después de un par de días, uno volvía sobre el texto y lo leía más, entre comillas, más objetivamente y podía tener más chance de identificar errores, ¿sí? La otra recomendación es que se lo des a alguien que no haya estado directamente implicado en el artículo y que lo pueda leer y te diga, mira, acá no se entiende, acá falta una transición, acá tal cosa, y te lo devuelvo con observaciones, ¿sí? La famosa corrección. ¿Está? Pero siempre la recomendación es esa, leer el artículo en busca de errores, desde lo más burdos, que son los errores tipográficos, hasta errores de redacción o algún error más serio, así que nos hayamos comido, qué sé yo, una explicación de un dato o alguna cosa por el estilo, ¿de acuerdo? Que se articula con el último punto de esta lista de recomendaciones, pedir una lectura crítica del trabajo a un tutor o un colega. ¿Sí? Si tenemos a alguien que uno reconoce como más hábil, o más experiencia, o más competente en la redacción científica, ¿por qué no buscarlo como un referente que nos pueda dar una lectura crítica y propositiva? No se olviden de esto, es decir, que me dé con un hacha, pero que al mismo tiempo me provea elementos para mejorar esa producción. ¿Claro? No me sirve que simplemente me corte la cabeza y me diga, mira, desde el título hasta el último punto de la referencia está todo mal. No es una buena devolución eso. Yo necesito saber qué cosas están mal y qué me recomienda esa persona para mejorarlas, ¿sí? Para ampliarlas. ¿Estamos? Así que si alguna vez les toca este laburo de buscar a alguien que lea críticamente el trabajo, recuerden que es lector crítico o lectora crítica más empatía, ¿sí? Más capacidad propositiva. Es decir, bueno, esto está mal por estas razones y podrías corregirlo pensando en esta estrategia, siguiendo esta estrategia. ¿Tá? Les dije que le iba a comentar muy rápidamente algunas lógicas narrativas o de construcción de escritura que nos pueden orientar en el desarrollo de sus producciones. ¿Sí? Voy a tomar dos secciones que son las secciones por ahí más conocidas, más fuertes de un artículo tradicional, ¿sí? Que son la famosa introducción y la discusión, es decir, el principio y el final de un artículo científico, para que ustedes simplemente tengan en cuenta cuál es la estructura general de la narración que tienen que construir, que escribir. En la introducción partimos de generalizaciones, ¿sí? Recogemos
a partir de la revisión de literatura, qué es lo que se sabe sobre el campo particular que nos interesa a nosotros, y poco a poco vamos llevando la atención del lector o la lectora a cuál fue nuestra pregunta de investigación, ¿sí? Nuestro problema de investigación, nuestro objetivo de investigación, ¿sí? Entonces vamos de lo general a lo particular, mostramos qué es lo que se sabe en el campo y vamos llevando gradualmente al lector o a la lectora hasta qué es lo que no se sabe en el campo y qué es lo que pretendemos justamente nosotros con este estudio resolver, responder, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, es una estructura que va de lo general a lo específico. Por el contrario, en la discusión invertimos esa estructura. Vamos de lo específico a lo general, ¿sí? Retomamos esa sección o arrancamos esa sección para hablar con mayor propiedad a partir de cuál fue el principal o cuáles fueron los principales resultados de nuestro estudio, y a partir de ahí empiezan las generalizaciones, las articulaciones con la literatura científica para dar un cierre al estudio, ¿ok? Por ejemplo, en mi grupo, una estrategia que seguimos sistemáticamente a la hora de escribir la sección de discusión de nuestros estudios es que en general arrancamos con una afirmación del tipo, como se recordará, el objetivo principal de este trabajo fue, o era, tal cosa, ¿sí? Ya anclamos la atención del lector o la lectora en cuál fue la pregunta específica de investigación. Y de ahí vamos desgranando, ¿sí? Vamos diciendo, y en ese sentido encontramos que tal cosa, tal cosa, tal cosa, y empieza la discusión, empieza justamente la relación de los resultados que obtuvimos con el marco teórico general de cual partimos, ¿sí? Eso lo hacemos con las tesis de grado, eso lo hacemos con las tesis de doctorado, y eso lo hacemos con los artículos de investigación que redactemos y que mandamos a publicación a las revistas, ¿ok? ¿Está? Entonces, rápidamente, repasemos. Estructura o direccionalidad de las secciones de introducción a la discusión. La introducción siempre va a partir de la generalización, qué es lo que se sabe en el campo de trabajo, para poder llegar a la parte en donde no se sabe mucho o no se sabe nada, y es justamente la pregunta o problemática que vamos a intentar resolver nosotros con el estudio. Y que va a dar pie a la propuesta metodológica y a la ejecución del estudio, los resultados, etcétera, etcétera. Y la discusión va a arrancar a partir de qué fue lo que encontramos, lo específico, los principales resultados que encontramos, y a partir de ahí empezamos a desgranarlos y a articularlos con lo que dice la literatura. ¿Estamos? ¿Sí? Después puede haber algún matiz en la forma de organizar esa discusión o de algunos elementos a considerar dentro de la estructura de la discusión, pero la regla general es esta. ¿Vamos? Repasemos rápidamente errores que aparecen típicamente en la estructura tradicional de un paper. Ustedes ya saben que un paper tiene un título, un resumen, una introducción, métodos, resultados, discusión y referencias, ¿sí? Simplemente vamos a hacer un ping-pong muy rápido de los principales errores para que ustedes estén advertidos, y después siempre pueden volver a la filmina y revisar estos errores o agregar otros que ustedes consideren que pueden ocurrir. ¿Está? Falta la sección de títulos, pero yo ya les dije cuando estábamos hablando al principio de la clase de hoy que las normas de la APA recomiendan fuertemente que un título tiene que ser autoexplicativo, ¿sí? Y ya les dije que eso significa que de la lectura del título yo tengo que identificar cuáles son las variables implicadas en el estudio y cuál es la población con la que se trabajó o muestra con la que se trabajó, ¿sí? Eso es así. Nosotros en nuestro medio, y en nuestra facultad no es la excepción, tenemos ejemplos muy buenos de títulos autoexplicativos y tenemos ejemplos muy buenos de cosas que no son así, ¿sí? Entonces, qué sé yo, una tesis que se llame la noción de sociedad capitalista en el siglo XXI, es como una cosa muy ambigua porque no sé de qué va, o sea, qué se está proponiendo, qué se está tratando de evaluar, con qué población, qué sé yo. Si por otro lado fuera una cosa como análisis de la noción de sociedad capitalista en la obra de Karl Marx en el periodo eso es un título un poquito más extenso, pero mucho más informativo, es autoexplicativo. Yo leyendo ese título de artículo ya puedo imaginarme qué tipo de operación metodológica se hizo, sobre qué variable en particular, en el ejemplo que les di hasta qué autor y en qué periodo temporal. ¿Está claro? Así que eso, nada, ténganlo presente para la hora en que ustedes quieran armar los títulos de sus proyectos. O sea,
para ponerlo en cordobés básico, títulos de fantasía siempre que puedan, no. ¿Ok? Salvo que se dediquen a la escritura de ficción. Entonces, si quieren ponerle algo como, déjenme ver que tengo a mano por acá, qué sé yo. Duna. ¿Sí? Si le digo la palabra Duna, salvo que alguno sea un lector específico de literatura de ciencia ficción, el resto imaginará Dunas de arena, nada más. Y no sabrá de qué va la historia ni nada, ¿sí? Nada, es un título de ficción para una obra pilar de la literatura de ciencia ficción hoy, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos? Pero en la academia no necesitamos títulos de ficción o debemos evitarlo lo más que se pueda. Tenemos que generar títulos autoexplicativos, ¿está? Resúmenes, ¿cuáles son los principales errores? Excesivos resultados numéricos, los datos del resumen y del texto no coinciden, eso embola bastante. Que estén mal definidos los objetivos, que solamente llenemos la sección de resúmenes con dato, o muchas siglas, otro error. O que las conclusiones, que generalmente son la última línea del resumen, no estén basadas en los resultados presentados en el resumen, otro error. Errores comunes en la introducción, en la sección de introducción, que falte claridad en la justificación del estudio, que escriban dos palabras, nos abran un paréntesis y nos metan como 3 renglones de citas bibliográficas. Eso corta la lectura, gente, ¿sí? Es uno de los problemas que tienen las normas APA, ¿sí? O que tenían las normas APA tradicionales, que obligaban a introducir dentro del texto autor año, ¿sí? Godoy 2020, Brusino 2019, ¿sí? Entonces, si construíamos una oración que nosotros como autor o autora considerábamos que debíamos vincular a, imagínense esto nada más, 5 artículos, eso implicaba que abríamos un paréntesis y había 5 artículos con 2, 3 o más autores cada uno. Eso puede ser 1, 2, 3 líneas de texto, hasta que retomo la oración. El esfuerzo cognitivo para mí, para entender de dónde partí y a dónde llegué, es bastante alto, ¿sí? Hoy las normas de la APA están avanzando un poquito de eso en la recomendación de cómo introducir autor año y cómo, siempre que se pueda, minimizar la cantidad de citas que uno usa al respecto, ¿tá? Definición incompleta del problema motivo de estudio y de sus antecedentes. Suele pasarnos, por ejemplo, muchas nos pasa a nosotros en la facu con las tesis. Sobre todo en el anteproyecto, con el primer ejercicio, que nos mandan un anteproyecto para evaluar y lo que uno revisa de esta sección de la introducción de la propuesta de trabajo es que hay como, no queda claro qué es lo que se quiere preguntar, qué es lo que se quiere investigar, ¿sí? Nada, lo devolvemos con observaciones. Que la introducción sea muy larga o que haya una pobre definición de los objetivos y de las hipótesis, eso también es un error bastante frecuente. Y en la sección de métodos es que falte orden o claridad en la descripción de los procesos. Esto es muy grave porque ustedes tienen que recordar que siempre hemos hablado de que la descripción de los métodos en un nivel de detalle alto garantiza la replicación posterior por diferentes grupos, ¿sí? ¿Ok? Cuanto más transparente, más prolijos, más ordenados seamos en la descripción, en la escritura de la sección de métodos, más chances hay de que otras colegas retomen el trabajo y lo puedan replicar y, con suerte, confirmar los hallazgos que nosotros comunicamos. ¿Tá? Ausencia de mención a los requerimientos éticos. Esto es muy frecuente en las tesis y me está pasando ahora que estoy evaluando proyectos de becas, de doctorado y de otro nivel, en donde no se dice nada respecto a las normas éticas. Un error. ¿Sí? Nuestra disciplina tiene, como mínimo, si estamos hablando de estudios empíricos, o estudios con modelos animales o estudios con personas. En cualquier caso, hay reglas éticas que cumplir y que hay que comunicar que se pusieron en juego, ¿sí? Por ejemplo, la simple administración de un cuestionario a la población humana, ustedes ya saben que genera, por lo menos, consideraciones en relación al consentimiento informado, ¿sí? Y de ahí para arriba. Entonces, la mención al cumplimiento de las normativas éticas y de las operaciones que se hicieron para poder cumplirlas tiene que ser bien clara en la sección de métodos de un anteproyecto, o de una tesis, o de un artículo científico. ¿Estamos? De hecho, hoy nos está pasando a muchos autores y autoras que cuando mandamos un artículo a una revista, la revista nos pida no solamente el artículo, sino una certificación que diga que el estudio contó con aprobación de un comité de ética. ¿Vamos? O sea que no solamente vale ya mencionarlo
claramente, activamente dentro de la sección de métodos en el artículo, sino que además ahora tengo que confirmarlo a través de una documentación que me tiene que extender un espacio de ética del lugar donde yo estoy trabajando. ¿Estamos? Que no haya una descripción completa de los tratamientos, de las variables independientes, qué sé yo, en el caso de los estudios farmacológicos esto es clarísimo, ¿sí? ¿Qué dosis usé? Pero en psicoterapia también, ¿cuántas sesiones? ¿Cuánto duró cada sesión? ¿Sí? ¿Qué hice en la sesión 1? ¿Qué hice en la sesión 2? Todo ese nivel de detalle tiene que estar presentado en la sección de métodos, por ejemplo, ¿sí? Que no haya una descripción adecuada del análisis estadístico también es un error frecuente en los métodos, ¿sí? Pasa bastante a nivel inicial, por supuesto, porque, digamos, estamos hablando de estudiantes que están dando sus primeros pasos en la investigación. Pero cuando estamos ya en la evaluación de un potencial artículo a ser publicado, generalmente da una mala impresión en el evaluador porque quiere decir que o se está ocultando información o se cometió algún error en el procesamiento de información y por eso no está esa información presente en la sección de métodos del artículo. ¿Está? ¿Qué hora es? Estamos bien todavía. Últimas 3 secciones con errores frecuentes. Sección de resultados. Un error sumamente frecuente es que no comuniquemos, no expliquemos todos los hallazgos que encontramos. ¿Sí? Las omisiones no son buenas. Si vamos a omitir una explicación, habrá que indicarlo claramente en el texto y dar las razones, los fundamentos. ¿Sí? Porque van a ser abordados en un estudio posterior, porque no se alcanzó la cantidad de casos suficientes para poder cumplir con ese análisis que se había propuesto en el plan de análisis. O sea, hay que explicarlo. ¿Tá? Mal uso de tablas y figuras por exceso. ¿Sí? Por ejemplo, típicamente me pasa todavía el día de hoy con varias tesis en donde el tesista presenta una información en tablas y a continuación exactamente la misma información en un gráfico. O es una cosa o es la otra. ¿Sí? No es necesario repetir la información en 2 formatos diferentes. ¿Sí? Para el tipo de datos que uno tiene que comunicar, habrá una estrategia de comunicación visual que será la más conveniente, la más adecuada. ¿Sí? Esto, incluso las normas APA han avanzado al respecto. Hoy hay normas APA para la construcción de tablas, hay normas APA para la construcción de gráficos, y hay incluso gente que se dedica exclusivamente a hacer énfasis en por qué son tan importantes las comunicaciones visuales, ¿sí? El uso de gráficos para transmitir ideas científicas. Es importante esto, ¿ok? Falta de orden, ¿sí? Esto es importante. Uno tiene que seguir el mismo orden planteado en el plan de análisis, porque eso garantiza la comprensión. Y además porque hay una secuencia lógica. En general, en estadística, si estamos hablando de estudios cuantitativos, o de estudios con métodos mixtos que tienen justamente un componente cuantitativo, lo que hay que hacer es empezar por la estadística descriptiva y de ahí para arriba, ¿sí? Primero describo a grandes rasgos medidas de tendencia central, frecuencia, lo que sea, y después paso a niveles de asociación entre variables, o análisis multivariados, etcétera, etcétera. Voy de los análisis más sencillos a análisis más complejos, ¿sí? ¿Está claro? Esa es la lógica que debería seguir uno. No tiene sentido arrancar por la presentación de un análisis de varianza para después cerrar con una estadística descriptiva. No, hay algo que no está bien ahí, ¿está? No se citan resultados de interés, sobre todo esto tiene que ver con la estrategia cuantitativa, es decir, por ejemplo, a veces se reportan datos y no se dicen cuántos casos se perdieron hasta que llegamos ahí, ¿sí? Hemos hablado muchas veces, tomando los ejemplos de los estudios de Ángel Pilati, de los desafíos que tienen que enfrentar las personas los colegas y las colegas que trabajan en condiciones longitudinales, ¿sí? Llegar al final del proceso con N cantidad de medidas con la mayor cantidad de participantes posible. Lo que hay que hacer, además de ir chequeando qué estrategias puedo seguir para minimizar la pérdida o mortalidad experimental, es también ir evaluando sistemáticamente qué tipo de mortalidad experimental estoy teniendo. ¿Estoy perdiendo más mujeres que hombres? ¿Las pérdidas se concentran en un rango de edad en particular? Porque eso me puede dar información interesante que voy a tener que considerar después en la sección de resultados, por ejemplo, ¿sí? Demasiado énfasis en los resultados estadísticamente significativos. Esto porque ustedes ya lo saben, de su paso por estadística y seguramente por el tránsito por alguna de las psicométricas, y porque lo hemos mencionado también acá en método, que que algo sea estadísticamente significativo no alcanza. También tenemos que ver qué significación teórica hay, ¿sí? Porque en este juego con números, sobre todo cuando jugamos con muchos números,
las probabilidades de encontrar algo estadísticamente significativo por una cuestión de artefacto o por error son altas también. Entonces, siempre hay que tener una mirada crítica respecto de si encontré algo que es significativo, ¿qué significa teóricamente? ¿Tiene relevancia teórica? ¿Sí? ¿Me dice algo? ¿Está? Sección de discusión. Errores frecuentes en esta sección. Que las interpretaciones no se basen en los hallazgos del estudio. Esto suele pasar, por ejemplo, mucho en las tesis de grado en nuestra facu, ¿sí? En donde, como los resultados han sido muy preliminares o no han sido totalmente concluyentes, el tesista o las tesistas prefieren hacer como una especie nuevamente de revisión teórica y derivan una serie de juegos de interpretación de las soluciones cuando en realidad el dato que tienen es muy pequeño y solamente lo que hay que hacer es explicar eso y en todo caso ofrecer explicaciones alternativas o señalar, bueno, hasta acá llegamos, lo que se podría hacer mejor en futura investigación es tal cosa y ya está. Que se repitan los resultados sin mencionar su significado también frecuentemente pasa, sobre todo en las tesis, que casi que se copie literalmente lo que se escribió en resultados en la sección de discusión y no hay una explicación teórica de eso. Eso es un error, no puede ocurrir, ¿sí? Que no se comenten las limitaciones del estudio. Para algunos es un error, para otros me parece a mí que ocurre simplemente porque porque a lo mejor la elección o la decisión de ese equipo de investigación ha sido priorizar otra cosa. Yo como director, en mi equipo siempre insisto en que señalemos las limitaciones del estudio. En algún lugar de la discusión, mi tesista, mi becario, de doctorado o postdoctoral, tiene que decir cuáles son los límites de alcance del estudio. O sea, esto que conocemos, que aprendimos hoy haciendo este estudio, llega hasta acá y de acá para acá hay que pensar en otras alternativas. ¿Podríamos haber hecho una selección de la muestra mejor? Sí. ¿Podríamos haber elegido un mejor instrumento? Perfecto. Prefiero eso porque me parece mucho más informativo y más interesante para aportar a la comunidad científica. Que sepan que aprendimos esto bajo estas condiciones, que podríamos haber aprendido algo un poquito más tal vez si las condiciones hubieran sido diferentes o el instrumento hubiera sido diferente o hubiéramos considerado una elección mejor, una definición mejor del periodo temporal del evolutivo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso me parece que ayuda mucho a la comunidad científica. Comparaciones sesgadas con estudios previos. Estos pasan en grupos que tienen mucha tradición y que tienen como estrategia recuperar los estudios que vienen desarrollando. Porque a lo mejor hay un afán de sostener un cuerpo teórico o de sostener un desarrollo tecnológico, una prueba psicológica, etcétera, etcétera. Entonces, puede uno ahí sin querer o queriendo caer en un sesgo, ¿sí? Entonces, nada, hay que ser muy cuidadosos con ese trabajo, ¿sí? Generalizaciones injustificadas por el resultado del estudio. Esto pasa muy frecuentemente en las tesis, que cuando termine el trabajo, el tesista o la tesista de grado diga, bueno, y esto alcanza para resolver la situación de todos los deprimidos del mundo. No. Tu estudio, bajo determinadas condiciones, alcanza para explicar la situación de los depresivos de tal lado, de tal contexto, pero no sabemos si se generaliza o el diseño de investigación que vos propusiste y ejecutaste finalmente tiene estas posibilidades de generalización. O sea, esos son elementos que hay que considerar. Ya hablamos del exceso de referencias bibliográficas como un problema en introducción, también la discusión es un problema. No es necesario saturar la discusión con 500 millones de referencias bibliográficas simplemente para mostrar cuánto sabe uno, porque de nuevo, interrumpe la comprensión de la idea, ¿sí? Uno tiene que priorizar la referencia más específica y preferentemente si coincide con la más actualizada, la más moderna, mejor, ¿sí? Y no introducir 500, por ejemplo, ¿sí? Y siempre evitemos que concluyamos sobre cosas que no tienen que ver con el objetivo del estudio. O sea, si partimos de determinado objetivo del estudio, en las conclusiones tenemos que cerrar qué es lo que aprendimos para cada uno de los objetivos propuestos, y nada más que eso. Para la sección de bibliografía, los errores, ¿cuáles son, gente? Primero que no está actualizada, ¿sí? Yo recuerdo que en algún momento respondí en el foro a una consulta de alguien que preguntaba ¿por qué me piden que revise literatura de tal periodo, de los últimos 10 años? ¿Sí? Entonces, nada, hay una serie de razones, hay disciplinas, psicología por suerte es una de ellas, en donde el conocimiento es muy dinámico, vamos generando información nueva todo el tiempo,
Entonces, y hay áreas en donde esto es mucho más marcado. Por ejemplo, para gente que trabaja en neurociencias, usar referencias de hace 20, 30 años no tiene ningún sentido, porque en 20, 30 años las neurociencias han cambiado de manera importante. Simplemente consideremos los avances en el desarrollo de técnicas de neuroimágenes y lo que sabemos hoy sobre algunas estructuras y organizaciones funcionales del sistema nervioso central es mucho mejor, mucho más detallado que lo que sabíamos hace 20 o 30 años. Haría mal yo en querer construir una introducción o una discusión sobre, qué sé yo, la implicación de los lóbulos frontales en la función ejecutiva, simplemente confiando en literatura de hace 20 o 30 años, ¿sí? Excepto que quiera hacer una mención histórica y diga, bueno, el primer trabajo sobre la vinculación de los lóbulos frontales con la función ejecutiva fue X. Chao. Pero inmediatamente tengo que pasar a interpretar lo que yo aprendí sobre un estudio en donde estuve dirigido a evaluar, qué sé yo, la implicación de los lóbulos frontales en la función ejecutiva con la literatura más reciente, ¿sí? Son muchos los campos de la psicología en donde, de nuevo, el nivel de producción es muy dinámico, es muy alto y no tiene sentido tirarse tan atrás en el tiempo, salvo excepciones. Que sea un trabajo histórico o que puntualmente uno necesite decir, bueno, ¿quién fue el primer tipo que se preocupó por esto? ¿Sí? Entonces cita ese primer estudio como estudio disparador, señero, fundamental, que es central para el campo, y después sí, obviamente pasa rápidamente a literatura actualizada. Lo del número excesivo ahora se está regulando solo porque, por esto que les mencioné al principio, hoy cada vez son más las publicaciones de psicología y las publicaciones en ciencia general que establecen más restricciones en la extensión, ¿sí? Entonces, con restricciones que nos obligan a escribir una idea entre 5.000 y 8.000 palabras, una de las primeras cosas en donde los autores y las autores empezamos a recortar para poder cumplir con ese criterio es en la cantidad de referencias. Entonces, no nos pasamos de rosca con las citas, usamos las que consideramos más pertinentes y se acabó. Copia de otras referencias, copia de referencias de otros artículos sin consultar el original, ¿sí? Esto pasa mucho con las tesis y nos damos cuenta sobre todo cuando en la materia teníamos la posibilidad de hacer coloquios cara a cara, que uno le podía preguntar a un pibe o a una piba, che, bueno, veo que citás a fulano de tal acá. ¿Qué pensás de que en ese estudio, qué sé yo, hayan hecho tal cosa? Y uno se daba cuenta que ese pibe, esa piba quedaba congelado. ¿Por qué? Porque después de un par de preguntas más te terminaba diciendo, mire, profe, en realidad simplemente leí resumen. Porque lo vi citado en otro estudio, me pareció que iba en línea con lo que nosotros necesitábamos y lo citamos, lo incluimos en el proyecto. Nunca leyó el artículo completo. Ese es un problema, ¿sí? Solamente tenemos que citar en nuestra sección de referencias o de bibliografía los artículos que efectivamente hayamos leído, completo, y de los cuales extrajimos nosotros, por nuestra propia cuenta, algún aporte para la construcción de nuestro estudio, ¿tá? Eso es importante que lo tengan presente, ¿sí? No está mal leer resúmenes, pero sí está mal simplemente incluir un artículo dentro de una revista o un anteproyecto como el que ustedes tienen que desarrollar solamente a partir de la lectura del resumen o porque el título les pareció interesante, ¿tá? No, se supone que la inclusión fue una inclusión meditada, argumentada, razonada. Leyeron el material y de allí tomaron algo como aporte genuino para su trabajo, ¿tá? Autocitaciones en exceso en defecto, esto es algo que a ustedes no les pasa porque todavía no son autores prolíficos, autoras prolíficas, ¿sí? Pero hay muchos colegas que se citan permanentemente a sí mismos, ¿sí? Es como si yo agarrara un artículo y dijera Godoy, 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 Godoy. O sea, no puede ser que un artículo mío tenga 20 referencias y 15 sean Godoy. Algo no estoy haciendo bien, ¿está? ¿Hay un número razonable de autocitas? Sí, seguramente, porque, qué sé yo, si yo soy el creador de una prueba, muy probablemente cada vez que en un artículo use la prueba y esa prueba fue comunicada por un artículo tradicional, puedo citar ese artículo, ¿sí? Por ejemplo, si en los próximos años yo desarrollara 10 artículos en donde aplicara la batería LaTeMoE, que es una batería que desarrolló Giannina Michelini como becaria doctoral mía, seguramente en esos 10 artículos, si genuinamente usamos LaTeMoE como una batería para inducir emociones,
en cada uno de esos 10 artículos va a haber una cita al artículo en donde publicamos, dimos a conocer a la comunidad la batería, ¿sí? Pero es una autocita y está fundamentada, porque yo estoy contándole, o mi pretensión es contarle a la comunidad que estoy usando una batería que ya validé, ya probé y que además ya comuniqué a la comunidad, ¿tá? Esa autocita es razonable. Ahora, 500 autocitas, todas, no. ¿Sí? No es adecuado, ¿tá? Citación sesgada, es decir, que simplemente elijamos algunos artículos porque o están a favor de mis resultados o porque están en contra y quiero mostrarme como el disruptor, también, eso es un desafío, ¿sí? Tengo que ser equilibrado o equilibrada, ¿sí? Tengo que ser capaz de presentar tanto la información que está en línea con lo que yo encontré, como las explicaciones alternativas. Quienes han encontrado otra cosa o quienes tienen una interpretación diferente de la misma cosa. ¿Está? ¿Ok? Entonces, nada, si yo puedo hacer eso, ese diálogo en la sección de discusión está bueno y se va a ver reflejado en las citas, ¿sí? Porque voy a estar citando autores de un lado y el otro de, entre comillas, la grieta académica, si existiera tal cosa. ¿Estamos? Todo esto que les dije, además tiene connotaciones, posibilidades, aplicaciones diversas en función de cómo manejen ustedes sus tiempos. ¿Ok? Los deadlines, las fechas límites, nos atraviesan a todos. En el caso de un estudiante, será la fecha que le puso una materia para la presentación de un trabajo. En el caso de un becario doctoral, será la fecha que tiene para presentar su informe y cumplir con la tesis doctoral. En el caso de un investigador o una investigadora, son las fechas que tenemos para la rendición de informes académicos y necesitamos dentro de esa fecha acreditar producción, artículo científico o comunicaciones en congreso, lo que sea. Toda esta variable, que no es menor, incide muchísimo sobre la calidad de lo que hacemos, porque si dejamos para lo último nuestras producciones, y vamos a tener algún porcentaje más alto de error o de equivocación en la generación de nuestros productos, ¿sí? Entonces, también aprendan a manejar como potenciales autores o autoras las fechas límites, es decir, márquenselas y pongan bien esa información a la vista o a la consideración de su grupo para poder ir manejando sus tiempos y asegurar una buena relación de calidad del texto que tienen que producir y del tiempo disponible para poder producirlo. ¿Ok? ¿Hay más consejos de Stenberg? Sí, hay un par de consejos más que pueden repasar en la literatura. Lo vamos a listar rápidamente en función de preguntas que los puedan ayudar a orientarse, ¿sí? Yo voy a pasar muy rápido y después vuelvo sobre algunos elementos. Una primera pregunta que tienen que plantearse y que los va a ayudar a orientarse en la forma de escribir es ¿qué quieren decir? ¿Qué se dice? ¿Sí? La otra pregunta es ¿cómo se dice? ¿Sí? ¿Qué medio, qué estrategia, qué recurso voy a usar? La tercera pregunta es ¿qué hacer con lo que se dice? Una vez que producimos algo escrito, bueno, ¿qué hacemos con eso? Y la otra pregunta es ¿qué hacer con lo que nos dicen los demás? Inicialmente los revisores y el público en general, ¿sí? ¿Estamos? Ya vamos a eso. La vamos a puntear muy rápidamente en función del tiempo y aparte porque sobre muchas de esas cosas ya algo dijimos. Con respecto a qué es lo que queremos decir, siempre empezar con energía, marcando cuál es el marco general en donde va a estar inserta nuestra contribución, nuestro aporte. Explicarle a los lectores por qué deberían estar interesados en, desde el título hasta el final, mantener la atención, o sea, leernos, seguirnos. Asegurarnos en todo el texto que el artículo hace lo que dice que vamos a hacer, ¿sí? O sea, si evitamos todos los errores que mencionamos en las filminas previas, el artículo tiene que contar lo que dijimos que íbamos a contar, ¿ok? Siempre chequeemos que la bibliografía es adecuada, que es pertinente, que esté completa, que sea equilibrada, que presente las distintas voces, las distintas miradas que hay sobre un fenómeno, sobre todo si se trata de campos en donde uno sabe con certeza que no hay una sola teoría, sino que puede haber teorías rivales, ¿sí? O explicaciones alternativas. Asegurarnos que explicamos bien qué significan los resultados de nuestro estudio. Comprobar que se consideran las interpretaciones alternativas de los datos. Esto es interesante y es la parte creativa
y exigente la discusión. Es decir, cuando yo digo, bueno, encontré esto, que se vincula con esto en el marco de la literatura de la cual partimos. Pero también tienen que saber que existe esta otra mirada, o esta mirada contrapuesta, o hay autores que no han encontrado lo mismo que nosotros, etcétera, etcétera, ¿sí? Y acabar con la energía y con un mensaje claro. Hay distintas estrategias para hacerlo eso. Muchos, por ejemplo, cierran con una mención a cuál es la contribución significativa y puntual del estudio al campo específico de laburo. Otros simplemente se remiten a una especie de recuperación de cuál fue el principal hallazgo del estudio. En las tesis de grado, lo que yo he notado, tanto en las que yo he dirigido como en las que me ha tocado evaluar como miembro de tribunal, integrante de un tribunal, es que a veces los y las chicas, los tesistas, las tesistas quieren cerrar diciendo, bueno, a ver, creemos que esto contribuye al campo de la psicología de la prevención y al diseño de políticas públicas basadas en evidencia, una cosa por el estilo, como para tratar de redundar, sobre todo cuando se trata de estudios que tienen derivaciones prácticas, ¿sí? Quizás resulte más difícil para las tesis que tienen que ver con psicología básica o con modelos animales, ¿sí? Pero bueno, hay distintas estrategias. La idea es cerrar con energía y con un mensaje clave. Es decir, bueno, ¿cuál es la contribución o el aporte de nuestro estudio? Respecto a cómo decirlo, ya lo repasamos rápidamente. Frases claras, breves, fáciles de leer, ¿sí? Tratar siempre de mantener una organización lógica del artículo. Explicar qué vamos a decir, decirlo y resumir. Ya recuerden que hablamos siempre de la posibilidad de introducir frases de resumen. Por ejemplo, en las tesis, yo ahora estoy trabajando en el cierre de una tesis doctoral en el área de la neuropsicología, y una cosa que acordamos con la doctoranda es que yo necesito que en el texto de arranque de la tesis doctoral le anticipe a un potencial tribunal cuál va a ser la estructura que va a seguir, o sea, qué le va a presentar en los capítulos siguientes, ¿ok? Porque eso le da un orden, una organización al tribunal y le permite jugar con las expectativas. ¿Qué es lo que cree que va a encontrar ese evaluador cuando empiece a avanzar en las páginas de la tesis doctoral? ¿Sí? Quizás en un paper no sea tan fácil de hacer, porque ya queda implícito por la famosa introducción de un paper, pero en otro tipo de material documental, típicamente las tesis de grado o las tesis de maestría o de doctorado, sí es factible que el tesista o la tesista en el primer párrafo o dentro de los primeros párrafos le diga a su evaluador, porque tiene un público muy definido, son 3 personas, qué es lo que va a encontrar si sigue leyendo. ¿Sí? Una introducción con tales subapartados, qué sé yo, y después vamos a pasar a presentar los 3 estudios principales que fueron parte del estudio, etcétera, etcétera. Bueno, si yo puedo mínimamente explicarle a la gente qué es lo que voy a hacer, ya ordeno a la gente, al menos en ese escenario que es el escenario típico de las tesis de grado y de posgrado, ¿ok? Siempre que puedan, sean creativos y usen ejemplos. No supongan que los lectores van a entender lo que quieren decir o que van a estar familiarizados con los usos técnicos o la jerga, ¿sí? Recuerden el ejemplo que les di personal mío de mi primer informe de doctorado bochado, donde me dijeron literalmente, vos escribís en Molina, ¿sí? Como dando a entender que usaba una jerga que era propio del equipo de investigación en el que estaba inserto desde hace años, ¿ok? Bueno, nada. Poner eso en tensión y ponerme no solamente en el rol de escritor o escritora, sino en el potencial rol de alguien que no tiene por qué saber de qué va el tema y quiere leer algo, ¿sí? Escriba para interesar, eso es fundamental, porque si no interesen al lector, el lector cierra todo y se va a otra cosa, ¿sí? Quizás con el tema del paper son los riesgos que uno tiene que asumir, pero en el caso de una tesis de grado o de posgrado, no está bueno que perdamos el interés de nuestro evaluador, porque ese es un público cautivo. Sí o sí tengo que pasar por un proceso de que un tribunal lee mi producción para definir después si paso a la defensa y la consideración de esos 2 elementos va a definir mi nota final y mi potencial salida como egresado o egresada. ¿Tá? Escriban siempre que puedan para un público más amplio y técnicamente menos entrenado que el que se espera que vaya a leer el material, el artículo, ¿sí? Es difícil, pero se puede lograr con práctica. ¿Qué hacer con lo que se dice? Bueno, vamos más rápido. Leer en busca de errores, que ya insistimos con esto. Comprobar que el artículo encaja con las pautas de orientación de la revista. Es fundamental que ustedes lean las famosas normas para autores, ¿sí?
porque si bien el eje central en psicología son las normas de las APA, puede haber matices, ¿sí? Los van a ir descubriendo a medida que justamente lean con detenimiento las normas para autores. Leer el artículo por lo menos una vez más, intentando ponerse en lugar de revisor crítico, o mejor todavía, pedirle a alguien más que lo haga, ¿sí? ¿Y qué hacer con lo demás? Tomen muy en serio las críticas de los revisores, pero recuerden que los revisores no son omnipotentes, no son dioses ni diosas, ¿sí? ¿Ok? A muchos revisores se les escapa esta noción, ¿tá? Algunos se creen como lo más picante del mundo. Recuerden lo que les dije al principio. Necesitamos revisores críticos, pero empáticos, ¿sí? Proactivos, constructivos, que nos digan, esto está mal, nos expliquen por qué está mal y nos ofrezcan alternativas para hacerlo mejor, ¿sí? Ese es el tipo de revisión que aspiramos a encontrar, ¿sí? Segundo consejo, sobre todo para ustedes jóvenes, porque les va a tocar en breve, no se tomen personalmente los comentarios de los evaluadores, ¿sí? No son ustedes los que están mal, lo que está mal es lo que está escrito, ¿sí? Y idealmente les van a explicar por qué está mal lo que está escrito, ¿está? ¿Ok? ¿Sí? El camino de la ciencia, como le dije hace poco a mi becaria postdoctoral Cecilia López Steinman, está lleno de frustraciones, gente. Así que tranquilos, si aceptamos cuáles son las reglas del juego, manejamos mejor justamente todas las valoraciones que se hacen sobre las producciones que bajo esa regla del juego tenemos que hacer, típicamente artículos científicos o algún producto de comunicación de la ciencia, ¿sí? Entonces, no nos tomamos personalmente las evaluaciones que hagan los revisores, recuperemos lo positivo dentro de las revisiones, eso implica hacer un esfuerzo activo, pero bueno, y idealmente ojalá den siempre con revisores, como les dije al principio, críticos y empáticos, ¿sí? Y ya puestos en autores, tomen en cuenta que la perseverancia tiene sus frutos. ¿Qué quiere decir esto? Porque uno postula un artículo a una revista y de esa revista me lo pueden devolver con observaciones, lo vuelvo a mandar, de esa revista me lo devuelven con observaciones, lo vuelvo a mandar, o sea, son pocas las veces que eso está ocurriendo, porque ahora las revistas también quieren sacar rápidamente los artículos por sí o por no. Dice, aceptamos, seguimos, no aceptamos, vaya a tal lado. Pero todavía queda esa instancia en donde por ahí hay mucho tiempo que se pierde tratando de satisfacer los requerimientos de un revisor. Basta. O sea, en un momento hay que ser ejecutivo, es decir, bueno, hasta acá llegamos. No puedo conciliar la mirada del revisor 1 con la mirada del revisor 2 por mucho esfuerzo que haga, porque cuando apunto a uno no satisfago al otro, etcétera, etcétera. Entonces decimos, hasta acá llegamos, agradecemos mucho a la revista por el esfuerzo puesto, retiramos el artículo y nos ponemos a trabajar en una versión de ese artículo diferente para otra revista o lo que sea. ¿De acuerdo? Digo esto para que lo tengan presente. ¿Por qué hay razones? Y con esto voy cerrando ya. Para comunicar la ciencia, gente, muchísimas, ¿sí? Hay razones éticas, hay razones de sostenibilidad del sistema, hay razones de convalidación social de la ciencia, ¿sí? Recuerden que sobre todo en nuestro caso, la ciencia que hacemos es una ciencia que es posible de ser ejecutada y desarrollada con fondos públicos. La sociedad, con el pago de sus impuestos, hace posible que en la Universidad Nacional de Córdoba y en el Sistema Universitario Nacional y en el CONICET podamos hacer las investigaciones que podemos hacer, ¿sí? Pagan nuestros sueldos, pagan nuestros subsidios, en términos generales. Entonces tenemos una obligación moral y ética de dar a conocer esa literatura, esa información al conjunto de la sociedad. ¿De acuerdo? Ahí, si bien está en inglés, no van a tener dificultades en traducirlo, pero se van detallando una serie de razones más, ¿sí? Yo simplemente menciono 2 o 3 que me parece que son importantes. Por ejemplo, con fines formativos, ¿sí? Necesitamos incorporar la comunicación de la ciencia como parte de la formación de ustedes, ¿sí? Ustedes, esto yo lo he hablado quizás informalmente en algún momento, y ahora se los digo más claramente, lamentablemente transitan por una carrera de psicología en donde la habilidad para comunicar la psicología no se adquiere formalmente, sino que la adquieren en función de alguna elección curricular dentro de alguna materia más amplia. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora en método, ¿sí? Pero no hay una materia de comunicación de la ciencia psicológica, ¿sí? Y muchos consideramos que debería haberlo, ¿de acuerdo? No hay un taller de redacción científica único, independiente, autónomo, ¿sí? Y muchos colegas consideramos que debería haberlo, no solamente en la carrera de psicología de Córdoba, sino en todas las carreras de psicología del país, ¿ok? Esos son elementos importantes para tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué también es importante comunicar la ciencia? Entre otras razones, porque ayuda justamente a fundamentar la toma de decisiones en políticas públicas. Cuanta más gente comunique la importancia de la psicología o de invertir en salud mental,
más chances tenemos de impactar sobre quienes tienen que definir políticas públicas en salud mental. ¿Sí? ¿Está claro? Y para ir cerrando, entonces, les tiene que quedar claro que comunicar es una parte fundamental de la labor científica y que comunicamos hacia dos públicos. Hacia adentro de la comunidad, para lo cual hay un montón de formatos estándares, por ejemplo, presentaciones en pósteres en el Congreso, como el Congreso de la Facultad de Psicología que se va a desarrollar próximamente, charlas técnicas dentro del grupo de investigación, generación de informes de laboratorio, los seminarios internos como los que tiene el IPSI, en donde todos los equipos de investigación vamos circulando, la comunicación oral en el Congreso, que es otro tipo de comunicación muy valiosa, los artículos en revistas científicas, cuando escribimos subsidios, proyectos pidiendo plata a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba o cualquier otro organismo de ciencia y técnica, cuando hacemos un artículo de revisión de literatura. Esto es comunicar la ciencia dentro de la comunidad científica. Y afuera de la comunidad, o sea, por fuera del ámbito estrictamente académico, podemos comunicar la ciencia con un libro de divulgación, ¿sí? Como todos los de la colección Ciencia que Ladra, por ejemplo, que es una colección muy exitosa acá en Argentina y en Latinoamérica en general. A través de reportes de políticas públicas por organismos como, qué sé yo, UNICEF o el Ministerio de Salud de la Nación o algo, escribiendo una editorial en revistas científicas, por ejemplo, en las últimas semanas, revistas muy importantes de la ciencia como Nature, como Science, o el New England Journal of Medicine, sacaron, después, rompiendo una tradición histórica, sacaron editoriales muy críticas sobre la gestión de Trump en relación a temas científicos, ¿sí? Eso es comunicación por fuera de la comunidad, ¿sí? Son órganos de ciencia muy establecidos que en una editorial, un texto que es sencillo y que está abierto a todo el mundo, bajan una línea clara, en este caso respecto de por qué no apoyar a Trump en un nuevo tramo de gobierno, ¿sí? Y básicamente en este caso el argumento era porque no tiene nada que ver con la ciencia, sus decisiones no están apoyadas en la ciencia. Libros de texto es otra forma, ustedes todavía no están tan familiarizados con eso porque no tenemos esa tradición, pero si todo sigue como viene la mano, poco a poco cada una de las cátedras de la carrera vamos a ir migrando, optando hacia la producción de libros de textos propios, ¿sí? Noticias científicas y medios masivos de comunicación, la radio, la televisión, el diario, espacios como el gato y la caja son lugares en donde nosotros como psicólogos y psicólogas podemos contarle a la gente qué hace la psicología, ¿sí? Por qué es importante la psicología en todos sus aspectos y matices. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, nada, vamos cerrando. La idea es que no les pase lo que le pasa a este estudiante ahí, que dice que mi trabajo final tiene enlaces de hipertexto, tiene videoclips de pantalla completa, fuentes animadas, efectos especiales asombrosos en 3D. Lo único que me falta ahora es un tema, ¿sí? Si siguen todas las pautas que discutimos hoy muy rápidamente, profundizan sobre los materiales que integran la unidad y además le dedican tiempo cada tanto a mantenerse al día en la redacción científica, no van a estar en la situación de este muchacho ahí, sino que van a estar en la situación inversa. O sea, siempre van a tener un tema sobre el cual contar algo interesante y los medios para hacer que esa historia que quieren contar sea en el formato de un paper, de una nota en un diario o de una participación, como me ha pasado a mí o a Silvina en un medio como los SRT, sea una oportunidad para comunicar lo muy importante, lo muy bueno, lo muy interesante, lo muy fascinante que es nuestra disciplina y cuánto puede aportar al desarrollo de nuestra sociedad. ¿Estamos? Bueno, queridos, queridas sobrevivientes de este curso, público fiel, creo que llegamos al final. La verdad que no sabemos qué va a pasar más adelante, ¿sí? Les traje al respecto una frase de un reconocido científico. Hacer predicciones es muy difícil, especialmente acerca del futuro, ¿sí? Así que veremos qué nos depara el futuro, pandémico o pospandémico. Nada, queridos. Ha sido un gusto con Silvina y el resto del equipo poder acompañarlos y trabajar con ustedes en estas condiciones. No ha sido sencillo, como le dijo muy bien Silvi al principio, pero bueno, siempre le hemos puesto la mejor voluntad. Y nada, esperemos que el cierre del ciclo sea satisfactorio para todos ustedes. Nos queda en recuperatorio, nos queda en la mesa final de año.
ahí estaremos con Silvina y el resto de los profes y las profes. Nada, por mi parte, ha sido una buena oportunidad de acercar lo que implica la metodología de investigación para la psicología. Y esperemos que hayamos podido cumplir con Silvina la idea de transmitirle que metodología no es solamente una materia, sino que es una herramienta que los tiene que acompañar en todo su recorrido. No importa si se dedican a la investigación psicológica o si van a dedicar a alguna de las múltiples facetas que la psicología tiene como profesión. Es una herramienta que va a garantizar que lo que hagan lo van a hacer de la mejor manera posible. ¿Estamos? Sí, ¿vos querés decir algo más? Sí, Fiorella, perdón. Decime. Yo quería agradecerles a tanto a la profesora Silvina, a usted como a los ayudantes de cátedra. Y bueno, mi profesora fue Mercedes, pero sé que las otras eran excelentes. Gracias por aceptarme, por incluirme, por dejarme participar. Para mí era todo nuevo como estudiante libre y descubrir una nueva rama de la psicología y que me encanta, como me gusta. Y lo hice con mucha pasión. Simplemente gracias. Bueno, gracias, Froila. Sí, y cerramos. Bueno, nada, como le dije al inicio, gracias por acompañarnos mutuamente hasta aquí. Nada, metodología pueda ser algo de utilidad para ustedes, es una materia praxeológica, práctica, que es importante llevarla en todo el trayecto o carrera profesional que hagan. Siempre estamos a disposición, nosotros, además de docentes, somos investigadores del IPSI, así que en cualquier tramo en el que se encuentren, podrán encontrarnos y contar con nosotros para lo que necesiten, siempre dentro del marco de la tarea pedagógica de la docencia y de la investigación científica. Por lo pronto nos queda superar para aquellos que lo necesiten la instancia recuperatoria, que es el jueves que viene, y de ahí en más empezamos el proceso de cierre administrativo de la materia y ya contactarnos vía mail. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Este año es un año de mucho aprendizaje mutuo, pero pudimos sortearlo y estar en pie y aquí poniéndole el cuerpo. Muchas gracias. Nos vemos en cualquier momento, en cualquier pasillo de la facultad o por la pantalla. Chau, gente. Chau, chau. Cuídense mucho. Cuiden a otros. Chau, chau.